70% de nuestro cuerpo es agua. Esa agua, tú con lo que piensas, estás interfiriendo en esa agua. O sea, si conoces los experimentos del profesor Emoto en Japón, donde ponía música heavy o palabras como odio o demonio, y el agua captaba aquella vibración. Parece increíble. Eso, la ciencia está aún investigando todo eso. Pues bueno, que tiene que ver el tumor, por ejemplo, con el agua. Y es que somos agua, ¿no? Nuestras células viven en agua dentro y fuera, y no somos conscientes. Se le da mucha importancia a la alimentación y el agua como quedó poco olvidada, ¿no? 25 kilos, 1 litro de agua. Una persona que yo peso ahora mismo unos 75 kilos, yo tengo que tomar 3 litros al día. El cloro salva vidas, pero después, por ejemplo, nos machaca la microbiota intestinal. Tenemos una carencia de minerales enormes. ¿Quién no tiene carencia de magnesio? Pero buscamos baja mineralización. La cal es calcio y magnesio. Es decir, que muchas veces le quitamos la cal al agua porque la hemos demonizado y nos vamos al herbario a comprar después calcio y magnesio en pastillas. A ver. Plaguicidas, pesticidas. ¿Todo esto tiene el agua? Porque si se mide todo esto es que lo tiene. Es que lo tiene el agua. ¿Qué miden el pH corporal? ¿En saliva o en orina? Muchas veces esta tira, tú te pones al lado de una persona que tiene un sudor muy fuerte, huele muy fuerte, esa persona está ácida. Yendo mucho al estrés, pues sé que tengo mucha tendencia a acidificarme. Dormimos mal, calambres. Es decir, muchos problemas empiezan por esa acidez. ¿A qué tiene que saber el agua? Y yo quiero que me ayudes a entender cuáles son los conceptos que vienen en una etiqueta de agua. Un agua cuanto más alta en bicarbonato, mejor. Imitar esa agua primogénita que veíamos. El agua de Lourdes es un agua alcalina. Yo no digo que tenga que ver con los milagros, pero es un agua alcalina antioxidante. Los Unza es una población de los Himalayas, del Himalaya pakistaní, y ahí el doctor Flanagan fue a investigar por qué vivían una media de 110, 115 años. El agua que bebían era un agua alcalina antioxidante del deshielo de los Himalayas. El público tiene que abrir los ojos. Aviso, no te suscribas aún al canal. Este podcast produce efectos altamente positivos para tu salud, como dormir mejor, invertir mejor, interpretar tus sueños, superar tus miedos, acompañar mejor un proceso de duelo, comer mejor, vivir con menos para disfrutar más. Pues eso, que si quieres todos estos beneficios en tu vida, entonces sí, suscríbete al canal, porque es la única manera en la que podemos entregarte mejor contenido de más calidad y seguir aquí, compartiendo contigo una vida con sentido. ¿Quién es Juan Carlos Novo y por qué llevas 25 años estudiando el agua? Bueno, pues siempre fue un tema que me apasionó. Desde el primer viaje que hice a Japón, vi la importancia que le daban ellos al agua, ¿no? Y siempre me llamó la atención que era el pueblo más longevo del mundo, ¿no? Y yo, como soy muy curioso, digo, a ver, ¿qué hace esta gente? Entonces, bueno, ahí empezaron, imagínate, hace 25 años que nos hablaba en España de, vamos, imagínate los puntos que hay más longevos. Yo vivo en Galicia, que es uno de los lugares también más longevos, y me llamó la atención lo de la isla de Okinawa, y uno de los temas, aparte de la alimentación, que toman mucho pescado, las algas, uno de los temas que más recalcan ellos es el tema del agua, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer gente muy interesante, que pues luego hablaremos, el director del Instituto Japonés del Agua, Ayashi, el profesor Ayashi, y bueno, y te vas a enamorar. Yo creo que por curiosidad entramos en los temas y después la pasión esa que tienes dentro, no sabes por qué, te llama, ¿no? Y fue por ese tema, ¿no? Eso me ha enamorado. ¿Qué tiene que ver el agua con la longevidad? Pues todo, porque somos agua, ¿no? Yo creo que la doctora Monsalve, que es la directora médica que hace nuestros estudios, tiene una frase que a mí me enamora, ¿no? La vital importancia del agua en nuestra salud, ¿no? El primer estudio que hizo ella, que era de varios tipos de tumores, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver el tumor, por ejemplo, con el agua? Y es que somos agua, ¿no? Nuestras células viven en agua dentro y fuera, y no somos conscientes. Se le da mucha importancia a la alimentación y el agua como quedó un poco ahí, un poco olvidada, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, y a raíz de podcasts tan buenos como los vuestros, la gente está tomando conciencia de ello. ¿Cuánto tiempo llevas sin tomar agua del grifo? Pues mucho tiempo. A veces no me queda más remedio. Ahora estamos estudiando precisamente una botellita que la estoy probando, donde coges el agua y tiene como una pajita donde tiene un filtro, chupas y en ese filtro ya eliminas el cloro. Sí, porque es como en la ducha. Yo tengo dermatitis seborreica,
Mira, gracias a Dios tengo la piel fantástica, pero era un problema que me daba, vamos, verdadero, no me iba a morir, pero el que esté sufriendo este problema como yo, pues el picor, eczemas, es tremendo. Entonces, bueno, pues cuando vas viendo que hay soluciones facilísimas, económicas, que te solucionan el problema sin fármacos, sin cremas que tienen corticoides y todo ese tema, pues o eres tonto o los usas. Es así. Entonces, bueno, pues yo creo que las 4 cosas básicas tenemos que tenerlas claras, ¿no? ¿Y qué tiene el agua del grifo que hace que no tomes agua del grifo? Bueno, el agua del grifo, lo primer tóxico que tiene es el cloro. Yo siempre digo que es un mal necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Porque salva vidas. Tú te vas para África ahora mismo o cualquier problema y vemos que te puedes coger una gastroenteritis más rápido que la una. Entonces, el cloro salva vidas, pero después, por ejemplo, nos machaca la microbiota intestinal. Tenemos que mirar que es como un antibiótico funciona. Tú después de darte una tanda de antibióticos, ¿qué es lo que te manda el médico que te ha tratado? Toma probióticos. ¿Por qué? Porque te ha deshecho la microbiota intestinal. Y sabemos hoy que es clave la microbiota intestinal en varios ejes, en el eje cerebro, intestino ya clave, el tema hepático. Quiero decir, cada vez tiene más relación, se está descubriendo. Yo creo que si se ha avanzado en medicina, es en el tema de la microbiota intestinal. Entonces, quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado porque ese cloro que nos hace salvar vidas, pues hay que eliminarlo después. Y aparte de eso, pues depende de la zona de España o del mundo, puede tener otros como flúor, otros contaminantes que vamos a hablar de ellos, aunque bueno, yo quiero dar siempre un mensaje de tranquilidad, no asustar. Mucha gente por vender asusta a la gente, le llaman el marketing del miedo, y yo creo que es lo más horrible que hay, porque eso no es bueno. Quiere decir que hay que trabajar siempre con la sinceridad. Entonces, en España tenemos un agua potable, es a nivel europeo, un agua puede saber mejor o peor, pero desde que tú abres el grifo es un agua totalmente potable. De un niño pequeño a una persona con la edad que tenga es totalmente potable. ¿Qué se puede mejorar? Sí, pero tenemos que darle mensaje de tranquilidad. Es decir, miedo cero. Estamos en un país del primer mundo y tenemos un agua fantástica de calidad, que nadie se va a morir por tomar agua. Ahora, es verdad que si le quitamos ese cloro y muchos tóxicos que lleva, vamos a mejorar, como vamos a ver ahora mismo, y le damos otros principios que sobre todo los científicos japoneses han investigado y que la ciencia corrobora, porque es muy importante también dar ese toque de ciencia. Quiero decir que a mí yo soy una persona también pues muy espiritual y me encanta, pongo el agua, la solarizo y me encanta toda esa parte, porque creo que la parte espiritual y la parte científica deben ir de la mano. Pero también la ciencia me encanta. Quiero decir, hoy si quieres podemos explicar así de una forma muy básica qué es un estudio doble ciego, qué se hace en las universidades, porque eso está muy lejos de la persona de a pie, cómo se hace un estudio. Quiero decir, eso es muy bonito también porque nos da, la ciencia tiene aquel tema de que es la racionalidad, que también nos ha dado un avance enorme. Quiero decir, creo que las dos deben ir de la mano. A veces nos peleamos la parte espiritual, ay no, porque personas que son o muy del lado derecho o muy del lado izquierdo. Las dos somos seres completos y de las dos maneras. Yo creo que a mí me gusta mucho esa parte espiritual, intuitiva, esa parte que todos tenemos más intuitiva, pero también la parte otra científica, racional, que es el método doble ciego, que es probar todo, comprobarlo. Pues eso también nos ha llevado a también gran parte a donde estamos, ¿no? Totalmente. Y en eso de que me tranquiliza mucho que digas que abrimos el grifo y podemos tomar agua. Ahora veremos también qué tomamos cuando abrimos el grifo, ¿no? Correcto. Pero es verdad que tranquiliza, ¿no? De no ir desde el miedo de si tomas este agua vas a morir. No voy a morir, pero tengo una mejor opción que hoy vamos a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre el agua potable y lo que llamaríamos un agua saludable? Bueno, el agua potable, tenemos que mirar una cosa, que los políticos, que son los que llevan el tema del agua, porque es la realidad, entonces, bueno, ayer venía con el taxista que me trajo, hablando de todo el tema político, el hombre sabía un montón con los programas de Iker y todo eso, estaba muy al día y tal. Entonces, vamos a ver, tú tienes que mirar el agua que entra en tu casa, por ejemplo, vale para ducharos, tú y tus hijos, y tu marido, para lavar la ropa, Quiere decir que están muchos litros de agua que entran en cada vivienda. Entonces, esa misma agua, si queremos que fuera súper fina, súper buena, tendríamos que tener un agua para beber, que las depuradoras tenían que hacer, y el resto del agua, pero eso es muy difícil, no vamos a tener 2 entradas de agua en una casa. Entonces, tenemos que partir de ese tema que hace un agua global y que pues bueno, para meter todas las medidas higiénico-sanitarias pertinentes para el tipo de vida que tenemos. Que se va a ir mejorando, lógicamente, cada año
Por ejemplo, nosotros que estamos con la normativa, trabajamos con Oliver Rodés, que es un laboratorio muy serio en España, es el que analiza todas las aguas minerales que has tomado la molestia de traer, que están todas analizadas por Oliver Rodés, un laboratorio de Barcelona, que es el número 1 en España en todos estos temas. Y vuelvo a repetir, lo que es importante es que tenga un equilibrio en minerales y que después, si tiene un tóxico un poquito más alto de lo que tiene que tener en flúor, en mercurio, en lo que sea, esa agua se analiza muchísimo y no va a ser potable. Por eso hay zonas de España que no puedes beber el agua, porque tiene, por ejemplo, trialometanos, que hablaremos de este tóxico que hay en el agua, que es cuando se junta el cloro con otros tóxicos. Bueno, si tiene, ellos hacen la analítica, tiene elevados trialometanos, el pueblo no puede beber agua, se suministra agua mineral o se buscan la vida. Hay varios pueblos ahora en Burgos, en varias zonas de España, cerca de donde yo vivo en Galicia, hace poquito en Ferrol, que es una ciudad importante, unos 60.000 habitantes, y no podían beber el agua durante una semana y pico. En mi pueblo mismo, que es un pueblo pequeñito también, Cariño que se llama, un pueblo con un nombre muy simpático, pues tuvieron también un problema de arsénico un poquito y no se podía beber el agua un mes, pero se detecta, que es lo importante, se corrige, que esos parámetros que hay que se pueden ir bajando, pues lo que te decía antes, Oliver Rodés, ahora por ejemplo, medicamentos en el agua, que también es un tema que rueda mucho en Telegram, por ahí, bueno, hay mucha gente que es muy alarmista, ¿sabes? Porque le interesa mucho por visualizaciones de su canal, porque vende un producto, entonces quiero decir, cuidado. Hay personas que, ya digo, de por si quieres hablamos, de osmosis, que te van a tu casa, te hacen una prueba que es una mentira flagrante, que es con un aparato de tipo una electrolisis, que se queda negra, y le dice, usted, sus hijos beben esta agua negra porque tiene minerales. Nosotros cuando hay alguien que nos viene, porque se compra hoy en Amazon por 15 euros el aparatito, y el agua se me queda negra, pero vamos, se queda porque tiene un electrodo y tiene minerales, y tiene conductividad. Y entonces ellos vienen con un maletín para venderle a la señora el equipo de osmosis y ahí le quitan todos los minerales y le hacen la prueba y el agua queda blanca. Mire, con nuestro equipo, que te va a cobrar 3.000 euros, un equipo que vale 1.500 te va a cobrar 3.000 euros por esta venta. Entonces, quiero decir, eso no podemos hacerlo. Eso yo creo que todo ese tipo de cosas, el público tiene que abrir los ojos y vuelvo a repetir, todos queremos calidad de vida, pero hay mucha gente que se aprovecha de ese miedo, del miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que todos tenemos, y hay mucho. Entonces, yo creo que hay que ir con la información científica, hay que ir desterrando todo ese tipo de caraduras que están vendiendo algo que es falso. Entonces, la verdad, al final sale a la luz. Tardará más, tardará menos, pero sale a la luz. Hoy me gustaría que pudiéramos dar más claridad en el tema del agua. Más verdad, por favor, Juan Carlos, más verdad. Exactamente, porque vuelvo a repetir, todo el mundo quiere vender, pero todo tiene un precio, no podemos vender a cualquier precio y meter miedo a la gente, porque al final el miedo es una mala política a la larga, porque al final te hace más daño casi ese miedo que tienes, porque tú que entrenas ese tema también muchísimo, generas cortisol y generas una serie de sustancias dentro. Somos una farmacia viviente dentro de nosotros y depende de lo que tú piensas, que tú sabes muy bien todo este tema, puedes activar. Entonces el miedo no es bueno, mantenerlo mucho tiempo y sin darnos cuenta muchas veces lo que ves. Estamos en una sociedad que muchas veces por vender mete mucho miedo y eso no es bueno, ni en el agua, ni en la alimentación, ni en todo. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que están pasando hoy en día, Eli, estamos pasando unos límites, en mi opinión, que vuelvo a repetir todo, y todo tiene que tener una contestación científica. Lo que pasa que, ya digo, vende más. Muchas veces, vamos a ser sinceros, un tío o una chica, un chico guapito que habla muy bien y tal, y no tiene ninguna evidencia científica. Entonces, bueno, eso tiene que acabarse ya. 70% de nuestro cuerpo es agua. Esa agua, tú con lo que piensas, estás interfiriendo en esa agua. ¿Sabes? Si conoces los experimentos de el profesor Emoto en Japón, donde ponía música heavy, muy de esta, o palabras como odio o demonio, y el agua captaba aquella vibración. Parece increíble. Eso, la ciencia está aún investigando todo eso, pero bueno, él sacó las fotografías, que eran, en cambio, el hielo, cuando la palabra ponías amor, o música muy, muy positiva y relajante, o la palabra ángel, o cualquier tema de estas. Tengo que decir que nosotros ahora vamos a hacer una pegatina para la jarra con amor, con palabras. La palabra es vibración, ya sea por un lado negativo o positivo. ¿Qué te voy a contar? Que haces un podcast. Entonces, lo que hablamos tiene sentido tanto para nuestro interior como para el exterior. Entonces, el agua, claro que tiene muchísima importancia. A la hora de beberla, por ejemplo, beberla con una intención. Imagínate tomar ese nivel de conciencia, que yo bebo este vaso de agua y dice, mira, mis células se van a nutrir de cosas positivas. Eso es buenísimo, es una afirmación y encima con algo físico, que no es decir solo una afirmación que es algo en el mundo mental, no, mira, bebo un producto físico que es agua
y hago un método. Bueno, pues eso igual no está tan metido. Nadie ha hecho un estudio científico de ese tema. Todavía. Pero ¿por qué no? Te hace daño, abre la mente. Entonces, quiero decir, que yo creo que por ahí tiene que... A mí me gusta mucho dar la mano, y veré que hoy hablaremos de temas científicos, que es un estudio doble ciego, que todo ese tema, y al mismo tiempo habla de descalorizar el agua o de tomar algo. ¿Por qué no? Porque no, abramos la mente, y la persona que le guste bien, el que no, pues que no lo haga. Claro. Que no lo haga. Pues desde esa honestidad que has puesto encima de la mesa, Juan Carlos, vamos a entender hoy un poquito más ese agua que tomamos, que bebemos y la importancia, ¿no?, que tenemos que darle o prestarle atención. Y a mí me gustaría empezar por algo básico. ¿A qué tiene que saber el agua? Bueno, pues el agua tiene que saber, que es una pregunta un poco... Hombre, vamos a ver, esto es como la comida. Es decir, ¿a qué tiene que saber la comida? Pues igual a ti, por ejemplo, te gusta la comida con más sal, a tu marido con menos sal. Pues es una cosa muy particular. Por ejemplo, si estás acostumbrado a un agua con minerales, es un agua que tiene un sabor como más dulzón. Que tienes, por ejemplo, un agua baja en minerales, pues un sabor más ecléctico. Entonces, depende de lo que tú estás acostumbrado. El paladar se acostumbra, igual que la comida. Yo, por ejemplo, antes comía con mucha sal y ahora me he ido bajando ese nivel, igual que el azúcar. Tenemos que ir bajando los niveles de azúcar porque hemos visto que no son para nada positivos. Entonces, yo creo que es ir readaptando nuestro paladar y el agua es un alimento que sabe, claro que sabe. Mucha gente dice, a mí que el agua no me sabe a nada. No, el agua sabe. Si te ponen 3 aguas y te haces una cata, un agua muy mineralizada, con mucho calcio, con magnesio, con potasio, un agua media y un agua de muy baja mineralización, casi sin minerales, tú lo vas a notar y una te va a tirar más que la otra. Entonces, va a depender del paladar. Yo lo que aconsejo es un agua que tenga pues minerales, que hablaremos después, ppm, hasta 300 ppm, que es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, entre 50 y 300 ppm. Pues es un agua que hay, a partir de ahí, en ese rango, a ver qué es lo que más te gusta o cómo vas a adaptar si es bueno. Esta es buena para mi salud, no es la que más me gusta, pero me voy a adaptar a ello, porque igual vengo de un agua, por ejemplo, como alguna que vemos aquí, que son aguas de muy baja mineralización, y yo, por lo que sea, porque mi terapeuta o mi médico me ha recomendado un agua con mayor mineralización porque quiero eliminar piedras en el riñón, bueno, pues voy a hacer un esfuerzo. Quiere decir que podemos hablar un poquito también de eso, de voy a hacer un esfuerzo porque, mira, tengo hipertensión y tengo que tomar con menos sal, pero es que a mí me gustaría comer con un poquito más de sal, pero por salud, bueno, pues esto lo mismo, por salud voy a tomar un agua con más minerales y adaptar mi paladar. Pues ¿sabes lo que pasa? Que los médicos nunca nos dicen qué agua tenemos que tomar. Pues muy mal. Y pensamos que todas las aguas saben a agua, a nada. Muy mal. La doctora Monsalva, a mí me encanta en una carta que damos que viene con algún producto y comenta ese tema. Dice, ¿quién no ha sentido coger un agua mineral envuelta en plástico y el sabor ese a plástico, sobre todo si la tuviste un poquito expuesta al sol, porque tú no sabes la procedencia, de dónde viene? Pues hablaremos de un estudio que acabo de leer ahora mismo, que se ha hecho en China, de una universidad china, sobre el tema de la cantidad de tiempo que está el agua expuesta a los rayos solares, la cantidad de tóxicos que migran para el agua. El agua es el disolvente universal. Tengo que mirar eso. Es el disolvente universal. Cualquier cosa que toca un minuto el agua ya se impregna. No es lo mismo que, imagínate, ese producto estar en madera que en agua. El agua es el disolvente más potente que hay, universal. Entonces, cualquier cosa que impregne y toque el agua se va a impregnar de ella. Y cuanto más calor haya en el ambiente, más impregna. Ese es un concepto que tiene que tener. Que decir, una botella no es lo mismo que estuvo en una nevera de plástico de este tipo, que estuvo en una nevera metida, la migración es mínima. Si la pongo 5 minutitos al sol o en un sitio que haya calor, va a migrar los tóxicos del que está hecho ese plástico, que luego hablaremos de ellos. Aquí tenemos en Granada un exponente, que es el doctor Nicolás Olea, que le aconsejo a todo el mundo, y hay muchos más científicos que están alertando del problema, por ejemplo, de tiroides, que hay una plaga ahora mismo de hiper o hipotiroidismo, en gran medida por el tema de los microplásticos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema hormonal muchas veces no detecta, el tamaño molecular es muy similar entre la hormona y el microplástico. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, nos estamos envenenando y cada día estamos bebiendo plástico con lo que comemos, pero sobre todo con lo que bebemos. ¿Cómo es el mapa del agua de forma generalizada que tenemos en España? En España, bueno, pues en España tenemos, para que la gente se haga una idea, de la zona de Madrid hacia arriba es un agua baja en dureza hablamos de minerales,
Minerales hablamos sobre todo calcio, magnesio, sodio y potasio, que son los 4 minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita. De Madrid hacia abajo y la cuenca mediterránea y las islas, pues un agua ya, depende de las zonas, pero ya una dureza media hacia arriba. Digamos que zonas donde hay una agua ya más dura, que no quiere decir mala, todo lo contrario, porque, por ejemplo, lo que le llamamos cal, es que el agua tiene cal. La cal es calcio y magnesio. Que decir, que muchas veces le quitamos la cal al agua porque la hemos demonizado. Y nos vamos al herborario a comprar después calcio y magnesio en pastillas. Entonces, quiere decir que todo en equilibrio, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, un exceso enorme de mineralización, pues hace también que ese agua sepa, es como el agua de mar. Está ahora súper de moda, yo la tomo, y maravillosa porque tiene un montón de minerales esenciales, sobre todo, básicamente, el elemento más potente, el sodio. Pues las personas con problemas de hipertensión muy graves tienen que tomarla muy controlada o no tomarla. Eso es el médico el que tiene que aconsejarles ese aspecto. Pero es muy rica en microminerales y muy equilibrada, tiene un pH 8,5. Entonces, normalmente disuelta, yo siempre la aconsejo disuelta, por ejemplo, 20% agua de mar y 80% agua de la que tomes habitualmente. Y ya te digo, ese sería básicamente el consejo, ¿no? Ese sería el consejo. Porque parece, lo decías, el agua dura, ¿no? Hablamos, es que este agua es muy dura. Ya. Pero yo que vivo en una zona de agua dura, no sé ni lo que es. Ya, pues ya ves. Pues el agua dura, esta zona es un agua muy rica en calcio y magnesio. Por eso le llaman la cal. Pero vuelvo a repetir, es que el agua de mar, el ejemplo que he puesto anteriormente, tiene un poquito menos, tiene mucho calcio, pero tiene también mucho sodio. Entonces, quiero decir, y yo el agua de mar sola, pues me cuesta beberla. Un bichito, como decís, puedo beberme, pero me cuesta. A mí me gusta, por ejemplo, ya un poquito mezclada. Entonces, quiero decir, el sabor importa, porque que es un tema que se me olvidaba y es clave. Lo que tiene que tener claro hoy las personas que nos estén escuchando, primero, la vital importancia que tiene el agua en nuestra salud, que lo voy a repetir varias veces en el podcast, y otro tema importantísimo, hay un problema de salud, desde mi punto de vista y de muchos científicos, gravísimo, hoy en día, muchas enfermedades que miras tú, pero es que podemos nombrarlas casi todas, y tienen un solo denominador común, que es no bebemos suficiente agua. Fíjate. Es una receta tan fácil, tan sencilla. Una persona, y me dirás, entonces, Juan Carlos, ¿cuánta agua debemos beber? Bueno, ahí los científicos nos acaban de poner de acuerdo. ¿Bebe cuando tenga sed? Pues no. No, porque mucha gente es hidrofóbica. ¿Por qué? Muchas veces porque el agua... Es que hoy, lo que hemos hablado antes, si el agua, me decías del grifo, o el agua mineral que bebemos, ¿se puede beber? Sí. Pero vuelvo a repetir, es buena, tiene todos los elementos para ser un agua con una vitalidad, con un efecto antioxidante, quiere decir, para nuestra salud. Pues no, ahí los japoneses, como te comentaré ahora mismo, que es donde nosotros hemos aprendido muchísimo, nos tienen mucho que enseñar a través de estudios científicos que llevan más de... Y quiere decir que el Ministerio de Salud, en el año que yo nací, en el 1965, certificó los sistemas para ionizar el agua, que luego hablaremos de ello, que es darle capacidad antioxidante al agua, como sistemas médicos de salud que se usaban en hospitales para problemas gastrointestinales. Quiero decir, estamos hablando hace prácticamente 60 años. Entonces, fíjate la delantera que nos lleva en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy importante la parte terapéutica, pero también la parte... entonces, quiero decir, bebemos agua. Un tema clave, cada 25 kilos aproximadamente, 25 kilos, 1 litro de agua. Quiero decir, una persona que yo peso ahora mismo unos 75 kilos, yo tengo que tomar 3 litros al día. ¿Qué pasa? Por mi forma de ser, me cuesta. Quiero decir, fíjate, en casa del herrero muchas veces cuchillo de palo, pues yo me estoy obligando con una botellita a beber. ¿Qué va a pasar? Los primeros 20 días no vamos a dejar de ir al baño. Estás en el trabajo, va a estar todo el día, es normal, tu vejiga está acostumbrada. El hiponte que tenga este tamaño, porque bebes medio litro o 1 litro de agua, y de repente se va a ir expandiendo. Es como el estómago, de comer, si como poquito, a comer más, o viceversa. Entonces, vuelvo a repetir, es normal, pero veremos que a partir de 21 días, que es normalmente cuando tanto la mente como el cuerpo coge nuevos hábitos, veremos cómo aquello se va regularizando. Y vamos a empezar, pero entonces este sería el segundo concepto importantísimo. Si queremos prevenir, o si ya tengo alguna enfermedad, me da igual qué enfermedad sea, denominador común que va a mejorar enormemente la calidad de vida de la persona, que empieza a beber mucha agua. 25 kilos, 1 litro de agua, facilísimo.
En Alcanatur, la empresa de la que eres gerente, estáis especializados en agua alcalina antioxidante. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, eso es un tema un poco más complejos. Viste que ahora hemos hablado un poco a nivel general. Después, si quieres, podemos hablar, por ejemplo, de todos los tóxicos que tiene el agua, que, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, la normativa UNE 149, todos los tóxicos que mira, por eso te digo que hoy se comprueba. Hablemos de esos tóxicos, todo eso se comprueba, todo ese tema. Entonces, si quieres, en el siguiente tema vamos a hablar un poquito de todo lo que puede llevar el agua, que es desde mercurio, cadmio, ¿cómo se llama? Cantidad de tóxicos que puede llevar el agua, pues todo eso se controla, hasta restos de medicamentos. Por eso te digo que las nuevas normativas tienen en cuenta los nuevos tóxicos que está habiendo. Nadie quiere matar a nadie ni exterminar la población, como pasa muchas veces por ahí, que yo escucho a veces barbaridades que queremos. Bueno, vamos a ver, ahora resucitó Hitler ahora y nos quieren matar a través del agua. No, que hay fallos, que estamos viviendo una sociedad industrializada y hay restos tóxicos. Bueno, pues poco a poco la depuradora también, pero yo creo que nadie, todo el mundo lo hace con la mejor de las intenciones. Pero bueno, si tú te quieres cuidar más, por eso estás escuchando este podcast, por decir, bueno, pues mira, sé que tengo que beber agua y si encima puedo económicamente y tengo la conciencia para ello, pues voy a beber un agua de calidad, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, el agua alcalina. Nuestro cuerpo, mira, aquí hay unas tiras reactivas, nosotros las damos con uno de nuestros productos, con la jarra, por ejemplo, que miden el pH corporal, en saliva o en orina. Esto es medicina integrativa, básicamente. Un médico convencional no te lo va a hacer, es un médico integrativo. ¿Qué es lo que dice la macrobiótica? Bueno, macrobiótica es una corriente que viene de Japón y de la India, que dice que el alimento que tú tomas tiene minerales. Perfecto. Hay 4 minerales importantes en nuestro organismo, que dije antes: calcio, magnesio, sodio y potasio. Son 4 minerales alcalinos. Los 4 minerales alcalinos más importantes. Bueno, pues ellos lo que dicen que si el alimento, el limón, tú lo has probado alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo sabe, Eli? Ácido, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué crees, que el limón es ácido o alcalino? Yo creo que es ácido, porque siempre lo he llamado ácido. Claro, pues es muy alcalino, para que veas. ¿Por qué? Aunque es ácido y cualquier científico te diga, no, ese hombre está diciendo la mayor burrada del mundo, desde la macrobiótica es alcalino. ¿Por qué? Porque los minerales más importantes que tiene el limón, que son calcio, mucho magnesio y potasio, son muy alcalinos. Entonces, el plátano tiene mucho potasio. Entonces, lo que mira la macrobiótica es la cantidad de minerales, lo que vuelven ese alimento en polvo y la cantidad de minerales que tiene. Entonces, un limón es ácido, pues es ácido ascórbico, pero realmente desde la macrobiótica es muy alcalino por esos minerales que tiene. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una reserva, porque nuestro cuerpo tiende a la acidez. ¿Qué quiere decir? Tenemos un pH corporal que es 7,3. ¿Vale? En la sangre oscila muy poquito, pues si no nos moriríamos. Si te oscila mucho el pH en la sangre oscila muy poquito. ¿Dónde oscila más? En el resto del cuerpo. Cada órgano tiene un pH. El hígado tiene un pH, el intestino tiene un pH, el estómago, que es el órgano más ácido, todos saben, entre 1,5 y 3, para digerir sobre todo, que ahora se ha descubierto que no siempre es igual. ¿Por qué? Porque tenemos unas enzimas. Depende de lo que... Cuando comes carne, liberas unas enzimas que son más ácidas. Cuando tomas, por ejemplo, verdura, que son más alcalinas, unas enzimas que digieren los alimentos más alcalinos. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Lo que hay que es saber qué alimentos ponemos, qué pensamientos ponemos para que esa máquina vaya y gire como tiene que girar. Entonces, pues como todo se está inventado, se inventaron estas tiras reactivas que nos van a medir cómo tengo el pH corporal, sin obsesionarnos. Es decir, ahora va a estar la persona que tienes una enfermedad, por ejemplo, que tiende a la acidez, como pasa en la mayoría de las enfermedades, hablaremos. La persona cuando enfermas se va a incrementar ese proceso de deterioro. Eso está clave. Nosotros te comentaré el primer estudio que hicimos con la Universidad de Vigo, que era un estudio sobre diabetes tipo 1, con ratones, fue un estudio preclínico, y era el páncreas. Tenían el páncreas deshecho, una diabetes tipo 1 casi terminal. Entonces, quiere decir que nosotros miramos el estrés oxidativo, que el estrés oxidativo es la palabra que usan los científicos para determinar cómo se oxida. Oxidarse, sabemos... Porque claro, la gente le habla de estrés oxidativo y la mitad no nos enteramos. Entonces, a ver, ¿qué es? Tú en una lata o un hierro, cuando se oxida, bueno, pues nuestro cuerpo, sin ser tan obvio, se oxida también. Para que nos entendamos, una célula tiene una carga positiva y una negativa, un electrón positivo y un electrón negativo. Bueno, pues cuando tú te oxidas mucho porque tomas el sol, porque bebes, porque fumas, porque llevas una vida muy estresada, porque tienes una enfermedad,
ese órgano o el conjunto de tu cuerpo se oxida mucho, quiere decir que pierde electrones tus células. ¿Y qué hace la célula automáticamente cuando pierde un electrón? Robárselo al lado al lado. Y eso, claro, es una reacción en cadena de milisegundos. Quiere decir, pero claro, tú imagínate una persona todo el día. Es como el estrés, si lo tienes un momento dado, tú ahora mismo imagínate, se cae aquí algo, es normal asustarte, generas un poquito de cortisona, y bueno, pues ya está, tuviste un estrés momentáneo, el dinosaurio ese famoso, pero claro, si el dinosaurio está todo el día en tu vida, vas a acabar con un problema gravísimo, ¿no? Entonces, como todo, el equilibrio. Entonces, el pH de nuestro cuerpo debe ser 7. Es un pH general. Si yo tengo un pH muy ácido continuamente en saliva o en orina, no en sangre, porque ya dijimos que ahí varía muy poquito, esa persona tiende a, por ejemplo, problemas de osteoporosis, a dormir mal, a tener una serie de problemas, por ejemplo, el sudor. No hace falta muchas veces esta tira. Tú te pones al lado de una persona que tiene un sudor muy fuerte, huele muy fuerte, esa persona está ácido. Una persona que respira así, continuamente, muy rápido, esa persona está ácida. Por eso la persona que hacen yoga, y el yoga a través del pranayama, los hindúes también que son muy sabios, son culturas con mucha sabiduría, pues, ¿qué estás haciendo? La respiración pranayama, lo que estás haciendo, trabajando, digamos, con tu organismo para que se equilibre ese ácido base, ese equilibrio ácido-base se equilibre. Entonces, bueno, hay una tira muy sencillita que pones en la lengua y cambia de color. ¿Viste? Cambio de color, ¿vale? Y entonces aquí tienen unos números arriba y comparas. Bueno, pues lo ideal es que esta tira esté en 7. ¿Ves? Ahora mismo, yo acabo de tomar ahora un descafeinado a la mañana. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues ahora mismo estoy en 7 más o menos. Eso te hace un equilibrio, por eso hay que hacerlo siempre en ayunas, y si es en la orina, la segunda orina de la mañana. Bueno, hay muchos médicos alternativos que te pueden ayudar en esto, pero bueno, para que tengamos una idea, que es lo que se trata el podcast, dar una pequeña idea. Entonces, nuestro cuerpo tiende a acidificarse con el paso de los años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el equilibrio. ¿Qué va a determinar este pH? Lo que como, lo que bebo y lo que pienso. Sobre todo lo que pienso. Una persona muy estresada, yo tengo un carácter que tiendo mucho al estrés, pues sé que tengo mucha tendencia a acidificarme. Una persona tranquila, está pachorrenta, que todo, pues una persona que normalmente, una persona que vive en Madrid o que vive en Campillo, pues bueno, o en Málaga ciudad, pues lógicamente no es lo mismo que respiras aquí que respiras en Málaga o en Madrid. Eso también acidifica o alcaliniza. Lo que comemos, lo más importante, y lo que bebemos. El agua puede tener un pH, que luego hablaremos, más ácido, más alcalino. ¿Y qué alimentos son ácidos? La carne, el pescado, los huevos, la Coca-Cola, el vino, la cerveza, todo eso es ácido. ¿Qué alimentos son alcalinos? El agua alcalina, que tenga un pH, veremos ahora, más arriba de 7. Y, por ejemplo, la mayoría de las verduras y de las frutas. La mayoría. Hay algunas que no, pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo, porque sería el título de un podcast. El tema de la acidez en el organismo. Nosotros hicimos un estudio, después empezamos con este de Vigo, que era interesantísimo. Bueno, el resultado del estudio fue que las personas que bebían el agua alcalina antioxidante tenían todas el páncreas, pues se dividieron los ratoncitos. Unos bebían el agua de la Universidad de Vigo, en este caso era en el campus de Orense. La médica que hizo el estudio fue la doctora, no me sale ahora mismo el nombre, en paz descanse, además tuvo un problema y se murió la pobre, pero bueno, se quedaron asombrados. Después te nombraré el equipo científico que lo hizo. Se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque lo que mide el estrés oxidativo, ese nivel de oxidación, que se llaman TBARS y catalasa, son dos métodos científicos para medir eso de una forma seria y científica. En el método científico hay un asterisco, por ejemplo, para cuando algo, por ejemplo, mira, esto es científico, pero ha mejorado, por ejemplo, las arrugas, y te pone un asterisco, imagínate. Bueno, sí, un poquito. Si no pone nada, es que no es significativo. Ha mejorado un poquito, pero no es significativo. Si pone un asterisco, vale. Si ponen 2, oye, no hay casi duda. Y ya si ponen 3, no hay ningún tipo de duda que este elemento tiene una incidencia sobre este tema. Y bueno, pues aprueba el medicamento o lo que sea. Bueno, pues en el caso de este estudio que se hizo, las TBARS y la catalasa tuvo 2 asteriscos y las TBARS 3, que son indicadores de cómo está sobre todo en el páncreas. En el resto de órganos, fíjate, no había estrés oxidativo, solo en el páncreas. Entonces, quiero decir que la persona diabética
que sería lo mismo, porque un ratón, en este caso, el 90% de su código genético es igual que el humano, por eso hace muchos estudios también en ratones. ¿Dónde tiene su estresor? En su páncreas. Él lo que tiene que cuidar, el diabético, si no está, es cuídate el páncreas, porque cuando se oxide, se estropee tu páncreas, vas a tener problemas de visión, se te va a complicar para el resto del organismo, pero tú el que tienes problemas ahí. Por eso es tan importante ese tema, como hablaremos la vasculatura, las venas, ¿eh? El sistema vascular son las carreteras. Hoy hemos venido aquí de Málaga para aquí porque las carreteras nos han permitido. Pues el sistema vascular es muy importante porque ahí la oxidación, que vamos a hablar ahora mismo, repercute enormemente. Yo la primera vez que hablé con la doctora Monsalve, el primer estudio que hicieron de 3 tipos de tumores, digo, ¿qué tiene que ver eso con las arterias, con las venas? Y es que, claro, decía ella que es como un colador. Se van oxidando, se hacen como agujeritos y por ahí escapan los tumores y se hace la temida metástasis. El problema, cuando tienes un tumor y está localizado, operable, no es tanto el problema. El problema es cuando hace metástasis, quiere decir que se expande por el resto del organismo. Y se expande la mayoría de las veces por estas venas que están muy oxidadas y se expande por ahí. Pero bueno, eso ya sería de otro tema. Entonces, lo que te comentaba antes, hicimos un estudio con la Universidad nos encanta, como veis, los estudios, con la Universidad de Almería, aquí cerquita, con el doctor Campra, y queríamos ver, por ejemplo, cómo actuaba con el agua mineral. Dice, bueno, con el agua del grifo ya hicimos varios estudios en varias universidades. ¿Qué pasa con el agua mineral? Y cogimos precisamente el agua Lanjarón. Se cogieron 2 aguas, otra que se llama, no me acuerdo el nombre, pero Lanjarón es la más conocida. ¿Y qué se hizo? Este efecto alcalinizante y el efecto antioxidante, lo que medimos siempre, alcalino y antioxidante en nuestro organismo. Con la misma agua, no con el agua del grifo, porque varían no es lo mismo el agua de Campillo que de Serra de Yeguas que de Málaga. Bueno, pues se demostró, y está colgado en la página web, el que lo quiera ver de Alcanatur, que 4 veces más eliminadora de residuos ácidos, que es el problema que tenemos, que el riñón se carga. El riñón y el pulmón y la piel son los encargados de eliminar los ácidos que generamos por nuestra dieta. Entonces, claro, una persona, imagina que bebe vino, toma cerveza, toma mucha carne, toma mucho pescado. Por eso siempre es muy importante equilibrar alimentos ácidos con alcalinos. Hay muchos doctores que hablan de este tema, que entonces toma un plato de un bistec, siempre mucha verdurita al lado, después tomar fruta, quiero decir, siempre equilibrar los alimentos ácidos o alcalinos, y siempre aconsejamos un agua que tenga un pH alcalino. Entonces, tú has traído aquí un montón de aguas, si te parece, pues vamos a hacer... ¿Vamos a hacer la prueba? Vamos a hacer la prueba. Quedó claro que necesitamos alcalizar nuestra vida, porque la tendencia es acidificarnos, y eso es malo, porque desde osteoporosis un montón de enfermedades, quiero decir, dormimos mal, calambres, quiero decir, muchos problemas empiezan por esa acidez, y siempre va muy relacionada la acidez con la oxidación. Por eso vamos a ver hoy aquí, con este botito que me has traído, que se llama povidona, que es el betadine de toda la vida. Vamos a estudiar cómo saber si los alimentos o lo que bebemos es oxidante o antioxidante, que vale 2 euros, ¿verdad? Cualquiera lo puede tener. Una prueba casera, totalmente. Una prueba casera, y con estas tiras también que valen muy poquito, podemos saber si estoy ligeramente alcalino o estoy ácido. Si estoy ácido, tengo que ponerme las pilas para llegar a ese pH 7,3, que es el ideal. Vale, entonces, venga, vamos a ver aquí los vasitos que nos has traído, y tenemos por aquí un reactivo que está aquí. Bueno, este reactivo, que también nosotros lo ponemos en este caso en nuestra jarrita para demostrar efectivamente cómo tiene ese efecto. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, esta agua Fiji. Si te parece, vamos a poner el agua, cada una de ellas, y vamos a ver, ahora vienen los taponcitos de estos. Ahí está, vamos a poner más o menos la misma cantidad y ponemos el agüita aquí, si te parece. Vale. Perfecto. Aquí tenemos una escala del pH que podemos verla con unos colores también. Entonces, igual que tenemos una escala del pH para nuestro corporal, tenemos para analizar el líquido que vamos a analizar. Entonces vamos a ponerla aquí. Aquí sería hacia aquí más ácido, aquí sería el 7, que sería, no sé si en la cámara puede... Se lo enseñamos aquí a la cámara. ¿Vale? El 7 sería el medio, el neutro. Todo lo que es 7... es hacia abajo, es ácido, del 7 hacia arriba, alcalino. Nosotros aconsejamos el pH adecuado para beber 9, según nuestro criterio, y dirá alguna persona que pero no era para nuestro cuerpo 7. Sí. Vamos a ver, nosotros cuando tú bebes algo o comes algo, no quiere decir que comes carne y rápidamente te acidificas al momento, no, te contribuye a acidificar, y cuando bebes algo alcalino o comes algo alcalino, contribuye a alcalinizar. Entonces, lo que hacemos es tomar agua alcalina para que me lleve ese 7, porque la tendencia es acidificarte. ¿Vale? Vale. Entonces ponemos aquí, vamos a analizar, si quieres, por ejemplo, esta que es gallega, de mi tierra, Cabreiroa. Ese se abre como, bueno, así. Bueno, vamos a ver, así. Ay, no se caiga aquí. Vale. Me imagino que es un agua ácida, porque mi tierra es agua de baja mineralización, son aguas ácidas. Vamos a analizar, si te parece, la voz.
Que Venga. me imagino que te has gastado aquí un dinero porque estás de la... Mira, una cosa muy buena que tienes, cara. Por eso lo he traído. Viene en cristal. Aquí, mira, ya Viene es en una cristal. cosa maravillosa. El único problema del cristal... ¡Ay! Se ha caído un poquito ahí. Bueno, el único problema del cristal es que es un agua difícil de transportar, por eso encarece mucho, pero es lo ideal, lo que hablamos. Todo el tema de microplásticos, yo me imagino que todos tus oyentes están un poquito al día de Pero ahora hablaremos también de ese plástico. ese plástico. Vale, entonces, ¿qué más quieres probar? La lanjarón. Vamos Venga. a probar, ¿vale? Yo he traído de todo, así Ya te que veo que aquí tienes de elige. todo. Vale, bien. Perfecto. Y aquí la lanjarón y aquí... Ah, perdón, faltaba esta. Así para que el cliente identifique. Venga, Vale. si se ve, no se te verá a ti Y ahora, mucho. si te parece, sí, a mí... Vamos a poner aquí y vamos a poner, por ejemplo, en la jarra, pues yo qué sé, esta misma si quieres, ¿no? ¿O qué podemos hacer? Vale. Venga, vamos a poner esta. Aquí tenemos del grifo, por Pero si bueno, nos hiciera para falta. que la gente para vea que se también vea. la misma agua pasada, por ejemplo, por nuestra jarra, para que vean un poquito el efecto alcalinizante. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí. ¿Ves? Ya está filtrando. En este caso, podemos ponerle agua mineral o agua del grifo. Nosotros siempre aconsejamos del grifo porque es mucho más sostenible y lo que tenemos que evitar que... Vale, bueno, pues entonces vamos a dejar un poquito que se haga y vamos a ir ya con la prueba. Entonces, si te parece, ¿me puedo Venga. poner de pie para...? ¿O lo hago desde aquí? Si lo hace desde ahí, Mejor, mejor por vale. el tiro de cámara. Vale, pues... Vale, Juan Carlos, te lo complico un poco, pero No pasa nada. Vamos a ver cómo hacemos. Hacemos aquí, mira. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. y ahí nos falta el agua. 3, 4 y 5. Perfecto. Bueno, pues ya está. Una pruebita muy sencilla. Cogemos aquí. Oh. Ya estamos. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos las aguas. Esta, como vemos en la escala del pH, es un agua que tiene un pH no llega a 7. Sí. Esta lo comprobamos ácido. Mira, esta, por ejemplo, me ha sorprendido la voz, súper ácida, es amarilla. Totalmente, es pH amarillo. 4 para abajo. La lanjarón es bastante ácida. Nosotros cuando hicimos este estudio en la Universidad de Almería, subía a 9. Quiere decir que nosotros ahora mismo, fíjate, la potencia que tiene el alcalino cuando tú alcalinizas tu cuerpo, fíjate. Enseguida. La potencia que tiene. Por eso te digo que una persona que esté ácida tomando las medidas dietéticas adecuadas, vamos, yo hice, ¿sabes? Soy graduado por la Universidad Miguel de Cervantes en alimentación consciente y una cosa que hacemos allí continuamente cuando hicimos las comprobaciones y todo es de que lo que comes al momento se asimila en tu organismo y puede que tu pH cambie, por eso las pruebas hay que hacerlas antes. Para que veamos todo este cambio. Bueno, pues esto sería un pH 9, veis un violeta precioso, y aquí, ya digo, ese organismo que está, mira, hemos alcalinizado aquí haríamos lo mismo, fíjate. Fíjate la potencia que tiene un buen pH alcalino para poder alcalinizarnos directamente. Bueno, pues esto es una pequeña prueba de que lo que yo bebo puede contribuir a mejorar mi salud y calidad de vida, pues alcalinizando este medio, ¿no? que hemos comentado. No sé si tienes alguna duda al respecto, pero yo creo que ha sido tan visual que... Es que es tan visual que estoy sorprendida, muy sorprendida, porque la cuestión es, ahora yo tendría que hacerme paso a paso, ¿no? Esa prueba para entender cuál es el pH de mi cuerpo. Más o menos. Si quieres hacerla, si tienes curiosidad. Si no, ya te digo, lo que está claro... La pienso hacer mañana en ayunas, y ya si te no, lo aseguro. y si no, probarlo, porque la mayoría de nosotros estamos ácidos. Eso es una cosa. Entonces, quiero decir, ¿qué es lo ideal? Entonces, cambia tu alimentación, toma más fruta y verdura, que ya te lo recomiendan todos los médicos, ya te vas a alcalinizar de por sí. El aguacate es súper alcalino, ¿cómo se llama? Lo de Popeye, siempre las espinacas súper alcalinas. Quiero decir, toma cada vez más fruta y verdura, si puede ser ecológica mejor, y si no, la que puedas, ¿vale? Entonces ya de por sí, hagas la prueba o no hagas la prueba. Otro tema, nos oxidamos cada día. Eso es importante, ya no solamente las arrugas o porque nos morimos antes, sino porque podemos prevenir muchas enfermedades y sobre todo vamos a tener mucha más energía. Cuando tú estás... Son dos elementos que normalmente van muy de la mano. La persona cuando está ácida está muy oxidada.
es un elemento más difícil de medir dentro del organismo. Son pruebas que valen entre 300 y 400 euros. Hay varias universidades que la hacen en España, pero vuelvo a repetir, tampoco hace falta. Sabemos que la mayoría, a partir de los 25 años, esto es, tenemos un montón de antioxidantes endógenos dentro de nuestro organismo, a partir de los 20 y pico años empiezan a bajar. Y si llevas un mal sistema de vida, bajan antes. ¿Que te cuidas más? ¿Que comes bien y llevas una vida saludable y tal? Pues vas a tener más antioxidantes dentro, pero el que más, el que menos, nos vamos a ir oxidando a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que se trata de prevenir lo máximo posible. Hay muchos alimentos antioxidantes que están en la fruta y en la verdura. Lo mismo que los alcalinizantes, fíjate, es que es curiosísimo que el que creó el mundo puso los alcalinizantes y los antioxidantes juntos. Por eso la verdura es maravillosa, porque tiene los sistemas alcalinos y antioxidantes juntos. Y esa es la maravilla que hace. Y dentro del agua vamos a ver también que es muy importante. Entonces vamos a probar, ahora mismo para no andar con tanta botella, si te parece vamos a probar, así para que en el podcast no se nos haga, el efecto antioxidante. Lo primero que tiene que comprar la persona, muy facilito. ¿Tú lo compras de dónde, Eli? En el Carrefour. En el Carrefour, vale. Povidona yodada, ¿no? Que es el betadine de toda la vida. ¿En una farmacia? ¿Cuánto te costó? Un par de euros, Sí, ¿no? algo así, ni recuerdo. Bueno, pues cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo puede saber si quiere tomar un agua o le da igual, pues que no haga nada, o si realmente valora lo que estamos hablando. Dice, no, yo lo que quiero ayudar a mi cuerpo, que esto lo que se trata es ayudar a mi cuerpo, ¿para qué? Para que mis riñones no se saturen. Porque hay una doctora que se llama la doctora Linda Frassetto, que ha hecho un experimento, es catedrática de nefrología, experta en el tema riñones, de la Universidad de California, sobre el tema de los riñones, lo que sufre el riñón con la dieta ácida hoy en día. Por eso ella dice beber agua pH 9, tomar una dieta básicamente alcalina, porque el riñón es el principal órgano que tiene que luchar con los desechos ácidos de la carne, del pescado, de todo eso. Entonces, ¿no debo tomar carne y pescado? Sí, pero acompáñalo siempre con buen agua alcalina, con alimentos alcalinos, como hemos comentado. Entonces, vamos a hacer esta prueba del agua, que es lo que nos ha traído aquí. Esto sí, podríamos hacerlo igual con un alimento, pero claro, ese alimento había que diluirlo en agua. Vamos a echar 1, 2, 3 gotitas. 1, 2, 3 gotitas. Este es muy importante, si hago el experimento, tiene que ser siempre con la misma cantidad de agua, ¿vale? Vale. Vale, 3 gotitas. Bueno, ahora vamos a coger el agua del grifo que tú me has traído antes, de aquí de Campillos, un pueblo precioso, que lo quiera conocer aquí cerquita de Málaga. Vale. Y vamos a poner hasta la rayita ahí. Bien. El betadine... Me lo pongo por aquí y así limpiamos. El betadine, ¿por qué se usa en este experimento? Eso me lo enseñó la catedrática de farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí le mando un saludo. Porque lleva el yodo. El yodo es el material más oxidante de la naturaleza. ¿Para qué se usa esto? Para cuando tengo una herida. Entonces, ¿por qué? Porque esa oxidación mata virus y bacterias y no permite que mi herida se infecte. Pues ¿qué prueba? Yo cuando me lo explicó la primera vez, yo tengo una maquinita que vale 2.000 euros que mide esto en milivoltios. Quiere decir, el agua cuando está muy oxidada o es muy oxidante, tiene muy positiva en milivoltios, tiene, aquí normalmente tendrá, como en Galicia, 400, 500 en positivo, y cuando es antioxidante la vuelve en negativo, sería menos 300 o menos 400 en negativo. Bueno, pues esto exactamente, cada gota de betadine o de povidona hace exactamente igual que la maquinita. Vale, entonces vamos a coger esta misma, que es la que tenemos en la jarra para no variarla, a ver si nos llega, espero. Bueno, quedó un poquito ahí corta. Y vamos a probar, por ejemplo, la lanjarón, si quieres mismo. Bueno, viste que en ningún caso hemos podido, aquí ha quedado un poquito más, porque seguramente le faltó un poquito de agua, ¿vale? Entonces ahí no sería la prueba exacta. Pero bueno, en ningún caso hemos comprobado que tiene esa capacidad. Entonces, me parece que era esta agua la misma que pasamos por la jarra. Sí, esa es la que hemos pasado por la jarra. Pues ahora mismo vamos a ver si el agua que pasó de esta Cabreiroa, que pasó por aquí, igual que la volvimos alcalina, y la pasamos por la jarra, vamos a ver si tendría efecto antioxidante. Ese es el efecto que... Entonces, explícame qué ha pasado aquí. Bueno, lo que ha pasado es que el agua, al entrar por el filtro, tiene una serie de tecnologías patentadas que lo que hacen es que automáticamente al pasar se alcaliniza y coge esa propiedad ionizante, se ioniza el agua, se vuelve antioxidante.
Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que se ha comido literalmente ¿cómo se llama? El betadine. El betadine, en este caso, el yodo. El yodo, por eso ha quedado así. Entonces son pruebas muy visibles que dice, pero ¿cómo puede ser la misma agua sin truco ni carta? Esto puede hacerlo cualquier persona en su casa, tanto la prueba del pH, que ya directamente lo tiene, o lo puede comprar en cualquier Leroy Merlin, porque es un pH, un reactivo de piscinas, para saber qué pH tiene la piscina. Ahí podemos hacer la del cloro, ¿no? Y no tenemos el reactivo del cloro. Para saber qué cloro tiene el agua, echa unas gotitas, se va a quedar amarillo. Entonces, en principio, ese cloro hay que quitarlo tanto a la hora de ducharnos, que es muy importante, que veremos como el pelo, la piel y todo eso se machaca muchísimo con el cloro y los trialometanos y los metales pesados. Entonces, todo eso porque nos duchamos cada día y bebemos cada día. Entonces, bueno, son pequeñas pruebas muy visibles, muy visuales, que la persona puede hacer en casa, volver a ver el podcast tuyo y hacerlo, que van a dar un cambio enorme. Quiero decir, que es importante lo que hablamos antes, un agua que tenga el mínimo tóxico, que ya digo, todo esto es lo que se comprueba en el agua, fíjate. Esto es un estudio que hicimos, nuestra jarra es la única a nivel, en España, por lo menos creo que a nivel mundial, que pasa la normativa UNE 149-101, Oliver Rodés, que es el laboratorio de referencia que analiza todas estas aguas que están ahí, están analizadas por Oliver Rodés. Bueno, tú fíjate, los parámetros bioquímicos, si quieres leer tú alguno de ellos, que yo sin gafas ya me cuesta un poquito. Antimonio, arsénico, benceno, benzoapireno, boro, bromato, cadmio, cianuro, cobre, bla... O sea, tenemos aquí... Entonces, eso es todo lo que se comprueba en el agua para que sea un agua potable. Cualquiera de esos elementos que esté más alto de lo que marca la normativa europea, ese agua ya no se puede beber. A ver. Plaguicidas, pesticidas. ¿Todo esto tiene el agua? Porque si se mide todo esto es que lo tiene. Es que lo tiene el agua. Entonces, todo eso tiene que estar en los parámetros establecidos por el Real Decreto Europeo. Por eso te digo, fíjate lo que se controla el agua. Que dice que no puede haber ningún elemento de esos que esté más alto de lo normal. Pero bueno, vuelvo a repetir, en cantidades pequeñitas, trazas, no pasa nada. Un poquito de arsénico en la propia homeopatía lo tiene y te estimula tu sistema inmunológico. Entonces, yo digo lo siguiente, el veneno depende de la cantidad. Una cantidad mínima en homeopatía se usa y hasta reactiva tu organismo. Una cantidad grande de arsénico te mata. Entonces, esto es lo mismo. Tiene cantidades muy pequeñitas. Flúor. El agua tiene flúor, pero flúor natural. Antes se aplicaba flúor al agua. Que la gente esté tranquila. Muchas veces nos llaman directamente, mira que el agua tiene flúor, no sé. Mentira. El último región de España que autorizó a echar flúor en el agua, porque los dentistas, sobre todo, animaban por el tema del flúor. Gracias a Dios se ha quitado esa barbaridad. Desde mi punto de vista era una barbaridad, porque si tú quieres echar flúor, pues lo pones en tu dentífrico y ya está, el que vea que es adecuado para él. Pero no en el agua receta para todos. Entonces, fue el País Vasco y hace 2 o 3 años se eliminó también el País Vasco. Entonces, en España, en ninguna región se pone en el agua flúor. El que hay es natural, que viene en el agua y en cantidades que cumple la normativa. Yo estoy aquí digiriendo todo esto, este vaivén de colores, pero que no se ha podido entender mejor, Juan Carlos. Es que yo creo que a veces más... Nosotros en Biocultura, en estas ferias de productos ecológicos, aquí en Málaga hicimos una hace un par de años, siempre explicamos esto para que la persona sencilla que no entiende, porque no tú puedes ser experto en todo lo que te hablan, el agua sabemos que es importante, pero tu día a día te come. Yo creo que lo importante aquí es que la persona salga. El agua es importante, muy importante para mi salud, 70% de mi cuerpo es agua, tengo que beber más agua, por cada 25 kilos, 1 litro de agua. Ya, si se queda con eso, verás el cambio que va a tener esa persona. Ya digo, que tenga paciencia, los primeros 21 días a 30 días va a ir mucho al servicio. Bueno, ponemos la oficina en el baño. Pero merece la pena el esfuerzo, merece la pena porque va a mejorar. Si tiene algún problema de salud, va a mejorar. Me da igual que sea insomnio, reumatismo, artrosis, el que sea. Seguro que va a mejorar enormemente si encima después ya pone un agua, y eso ya vamos a rizar el rizo, que sea alcalina, que sea antioxidante, que tenga estudios científicos. Nosotros, por ejemplo, sabes que como comentaba, colaboro con la empresa Alcanatur y lo que tuvimos claro siempre que esto hay que darle a la ciencia. Veníamos de Japón maravillados, que allí los hospitales, como te decía, desde el año 65, vale, pero a ver, ¿esto cómo es aquí? Entonces llamamos, gracias a Dios, a puerta de las universidades, que para eso están, para formar a nuestros médicos y científicos y también para demostrar que lo que hablas tiene una base científica. Y entonces, bueno, pues tuvimos la gran suerte que nos abrieron, como te decía, la Universidad de Vigo en este estudio primero que hicimos, después la de Almería y después tuvimos la suerte de contactar con el equipo de la doctora María Monsalve de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, que tenemos que congratularnos, porque parece que en España, que somos lo peor de todo, pues tenemos
un organismo que tiene miles de científicos trabajando para nosotros, quiero decir, el CSIC es algo espectacular, tiene miles de patentes y bueno, desde aquí darle las gracias al equipo de la doctora Monsalve y su equipo por el enorme esfuerzo, por lo que yo he aprendido muchísimo de ellos, de qué es un estudio doble ciego, cómo se hace, ya sean ratones o humanos. Acabamos de hacer ahora mismo, hicimos después de 3 tipos de tumores, piel, hígado y pulmones, donde fue también espectacular, un preclínico que hicimos, después hizo el de hipertensión, porque ellos lo que se quedaron asombrados era cómo el agua mejoraba la vasculatura, lo que decía las venas. Las venas es fundamental, nuestra sangre pasa por ahí, tenemos que tener una sangre rica en oxígeno, muy importante, muy oxigenada, pero para eso tenemos que tener buenas carreteras, y nuestras carreteras, que son millones y millones de kilómetros, que son nuestras venas. Pues por ahí, fíjate, es tan fácil como una metástasis si tienes una mala vasculatura. Entonces, la vena, ¿de qué está formada? De células, y esa célula necesita un buen equilibrio antioxidante, de pH. Es decir, somos 60 trillones de células que viven en un entorno que tiene que tener un entorno. Es como, yo siempre pongo, para que la gente me entienda, no es lo mismo plantar una patata, imagina, en una tierra llena de piedras, árida, que está seca, ahí no va a salir nada. Tú planta esa misma simiente en una tierra fértil. Bueno, pues nuestra célula es exactamente lo mismo. O el ejemplo de la pecera, que a mí me encanta. Un pez, no le des tratamiento al pez, cámbiale el agua en una pecera. Ponle un agua limpia, un agua rica, un agua que tenga las propiedades adecuadas para que ese pez florezca. Y ves cómo el pez cambia y revive. Por nuestra célula exactamente igual. Somos como millones de pececitos que están ahí dentro, y esa célula, tanto dentro como fuera, vive en un entorno acuático, por eso somos 70, aunque no se ve, 70% agua. Entonces, yo no me canso de repetir este tema. Entonces, siguiente estudio que hicimos con ellos fue hipertensión por ese tema. También los estudios salieron de la inflamación, de sistema inmune, están todos colgados en la página web. Y después la microbiota intestinal. Vimos ahí la vital importancia que tenía. Hicimos un preclínico primero con unos resultados de inflamación. Bueno, está increíble. Y después tuvimos la suerte también de contar con la asociación ¿cómo se llama? Ahora mismo de este problema de estómago importante ahora mismo con los nervios del directo. La asociación es madrileña de... bueno, pues ahora me he bloqueado. Saldrá después. seguro. Pero lo tengo aquí, perdón, que está aquí. Es que a veces hay que ir a las referencias porque si no, ahora me quedé bloqueado. Aquí está. De Crohn y colitis ulcerosa. Asociación madrileña, ACU, la ACU, queremos dar las gracias aquí. Nos dieron, se hizo un anuncio, 50 pacientes participaron con Crohn y colitis ulcerosa. Estamos hablando de enfermedades muy graves, tal. Se le dieron 25 jarras falsas y 25 verdaderas, como tiene que ser un estudio doble ciego, porque el efecto placebo funciona. Si a ti un médico te dice que esta agua vas a beberla, que es milagrosa, que decir, ya tiene un efecto placebo en tu organismo. Entonces, lo que hace falta en ciencia es, que sea un efecto real. Entonces, se dieron 25 jarras falsas, marcadas que solo las personas, los científicos sabían cuáles eran, y otras 25. Y, bueno, los resultados están ahí, magnífico, que tenemos que tener claro que la microbiota intestinal se ha investigado muchísimo, es clave para nuestra salud. Esos bichitos que tenemos dentro, yo creo que es de lo que hablamos antes, beber mucha agua y de buena calidad, pero comer alimentos probióticos, está ahora mismo el kéfir, todo este tipo de cosas muy de moda, y la microbiota intestinal es sí o sí, hay que prestar muchísima atención a ello por la cantidad de problemas. La doctora Monsalve lo que nos comentó en el análisis, para que veamos, que mejoraba mucho la mucina. ¿Qué es la mucina? Nosotros tenemos un moco, así pues sale un poco la palabra, que protege que tú cuando comes parte de esos alimentos hay que filtrarlos, no pueden ir directamente porque hay que hacerlo. Entonces, si tú ese moco, esa mucina no la tienes bien, ¿qué pasa? Ese moco se abre, por así decirlo, y empieza a pasar todo a tu intestino. Entonces, claro, hay la cantidad de enfermedades ahora mismo que hay relacionadas con esa absorción, mala absorción que tenemos ahora mismo, lo sabes, están al orden del día. Entonces es muy importante tomar unos buenos alimentos probióticos, aceitunas, es decir, que no hace falta cosas caras muchas veces, las aceitunas, todo lo que esté bien macerado, todo ese tema, pues hay también alimentos que puede ser, por ejemplo, la cerveza sin alcohol, también, por ejemplo, es un alimento probiótico buenísimo, y
según ha demostrado el estudio científico, el agua alcalina ionizada tiene un efecto en ese aspecto también muy positivo, ¿no? En lo que se trata de ayudar siempre, nunca de curar, porque para curar tiene que ser un medicamento autorizado, tal y cual. Nosotros siempre que hacemos estos estudios nunca hablamos de curar, siempre de ayudar al organismo. Tienes que ayudar al organismo a que restablezca ese equilibrio pH natural, esos antioxidantes que trae de una forma, tratar de ayudarlos. La alimentación, y ello el deporte también es clave, nuestro equilibrio mental, todo eso tiene que ayudar a que nuestra máquina, que ya es perfecta en sí, ruede mejor. Para tema de curación, lo que tenemos que ponernos en manos de un buen médico, que para eso ha estudiado un montón de años, se ha especializado en ese tema, y él nos dará pues un medicamento en caso de que lo vea inconveniente. Eso ya es una cosa que es curación. Aquí lo que estamos hablando de medicina preventiva. Prevenir es mejor que curar, siempre. Yo es lo que quiero. Yo creo que todos nos tenemos el objetivo de vivir muchísimos años, pero con calidad de vida. Con calidad de vida. Por ejemplo, mi abuelo tenía problemas de Alzheimer, la mayoría de mi familia tiene problemas de Alzheimer. Yo sé que genéticamente tengo este problema, pero epigenéticamente yo puedo prevenir. Entonces, esa es la clave, es ahí donde tenemos nuestro poder, y yo creo que la importancia de este podcast de decir, oye, vamos a ver, hay una base científica, hay un tema, pues eso está todo, por ejemplo, en nuestro caso, colgado en la página web, y eso da, yo creo que las propias instituciones que dan mucha credibilidad a la hora de usar un producto. A mí me lo da, no, si me pones 2 probióticos, aunque uno valga 5 euros más, que tenga, pues mira, aprobado estudios, ya solo el mero hecho que la empresa Eli haya ido a una universidad a llamar y decir, oye, analízame esto, ¿cuántos probióticos llegan y atraviesan la barrera? Porque el estómago, el gran problema de los antioxidantes, todo lo que hemos hablado aquí, es esto que ves aquí. El estómago, con su ácido, destruye la mayoría de los probióticos que tomamos, solo se asimila igual un 10%. Por eso es tan importante esa asimilación de... Entonces, esos antioxidantes que hemos hablado, o ese efecto alcalino, tiene que atravesar. Por eso, cualquier patente que tenga tiene que tener estudios científicos. A ver, ¿cómo llega a la célula todo eso? Pues si no llega a la célula, todos esos efectos terapéuticos, por eso no me vale en células fuera, no, en organismos complejos. Me da igual que sea un ratón o un ser humano, pero tiene que ser el organismo vivo, no una célula aislada, porque eso no funciona así. Nosotros somos un ser completo, por eso también estudios en humanos, porque también funciona nuestra mente, para bien o para mal. A mí también me gustan mucho los estudios en ratones porque comen a la misma hora, hacen pipí a la misma hora. Quiero decir, para un tema, decir, a ver, ¿este producto sería tóxico para un ratón? En la povidona, imagínate. Pues se la das y se mueren. Entonces, vuelvo a repetir, siempre a mí me gusta decir lo que sea, los animales hoy hay en todas las universidades, sobre todo el tema de ratones, que es lo que más se experimenta, tienen que ser siempre controlados, siempre con las... No te imaginas la cantidad de medidas, ¿cómo se llama?, humanitarias que se usan. Quiero decir, nunca, si es posible, nunca darles la muerte. Quiero decir, pero salvan vidas. Entonces, quiero decir, yo también creo que todo es debido al equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema... Esa cifra del 77% que desde aquí no he logrado leer, sí, ¿qué significa? Que el 77% de las sustancias que decimos terapéuticas llegan a la célula, se asimilan en la célula. Entonces, vale. Esto es la importancia. Porque claro, tú puedes ser, imagínate, un producto que dice, mira, yo tengo X millones de probióticos, pero se asimila un 10%, ¿cuántos de esos millones llegaron a tu célula? Entonces, eso es el efecto se llama biodisponibilidad. ¿Y a través de esa jarra? Sí. Conseguimos... El 77%, según los estudios que se han hecho, pues hay estudios. Cuando no hay estudios, puedo decir la cifra. Yo ahora mismo, imagínate, puedo decir lo que me dé la gana. No, mira, según los estudios que se han hecho, el 77% de esos antioxidantes, de esos minerales alcalinos, llegan a la célula y hacen su función. No se quedan en el estómago y se destruye su efecto terapéutico. Es el nivel de biodisponibilidad que es clave en un efecto terapéutico. Yo quiero seguir todavía entrando más en el tema del agua. Voy a coger esta que tengo aquí más a mano, este agua mineral, y yo quiero que me ayudes a entender cuáles son los conceptos que vienen en una etiqueta de agua. Correcto. Porque yo voy al supermercado, ahora leo y ahora no sé cuál es el mejor agua para mí o cuál es un agua según el criterio de más o menos calidad. Entonces, si te parece bien, yo te voy a nombrar lo que viene aquí en la etiqueta y nos cuentas un poquito qué significado tiene. Perfecto. ¿Te parece? Yo tengo por aquí, vale, lo primero, bicarbonatos, menos de 60. Bueno, bicarbonato es clave para ayudar a alcalinizar lo que decíamos antes, el riñón y nuestro organismo. Entonces, un agua, desde nuestro criterio, tiene que estar muy rica en bicarbonato. Por ejemplo, cuando tú tomas una bebida alcalina, un efecto clave que tiene, aunque el estómago es ácido, cuando tú tomas una bebida o una comida alcalina, lo que haces es generar un montón de bicarbonato en sangre, que va a taponar esos residuos ácidos. Entonces, un agua, cuanto más alta en bicarbonato, mejor. Vale. Sulfato.
Aquí tenemos menos de 25. Bueno, sulfato es un tóxico, pero en cantidades pequeñitas no pasa nada. Entonces no hay problema. Cuando decimos cantidades pequeñitas, ¿tenemos algún número? Bueno, lo que marca el Real Decreto, lo que yo te enseñé antes, que tienes ahí, hay el Real Decreto, lo ideal es 0. Lo ideal de tóxico 0, pero vuelvo a repetir, en traza tampoco nos tiremos de los pelos que no... ¿Calcio? Calcio, pues es lo que te digo. El residuo seco que tú hablabas antes, que me comentabas, es la cantidad de minerales que tiene el agua. Por eso mucha gente se compra aparatitos que miden el residuo seco, que lo venden en Amazon por 10 euros, y se cree que son tóxicos. No. Mide el residuo seco, los minerales disueltos en el agua, que para nuestro criterio, cuanto más mineral... Hoy, otra plaga que tenemos es que, primero, que no bebemos agua, y segundo, que tenemos una carencia de minerales enormes. ¿Quién no tiene carencia de magnesio? Y Pero no es... buscamos baja mineralización. Pues no. Porque es una moda o algo que está en el aire. Digo casos concretos y que haya un facultativo que la recomiende, ok. Ahí no nos vamos a meter porque el facultativo manda. Pero en casos generales que esté escuchando, el agua tiene que estar rica en las 4 macrominerales: calcio, magnesio, sodio y potasio, en equilibrio. Porque si tiene mucho calcio y poco magnesio no se asimila. Y ese calcio puede ir a zonas del organismo que no son buenas y generar una arteriosclerosis o generar problemas graves. Entonces, tiene que tener un equilibrio importante. Por ejemplo, nosotros en los filtros le ponemos magnesio. ¿Por qué? Porque calcio ya tiene el agua en toda España. Entonces, ¿qué hace? Hay que darle magnesio porque viene pobre en magnesio. Es igual que los suelos. Los suelos están pobres en magnesio porque la mayoría de los fertilizantes es mucho más barato el calcio que el magnesio. Pues le pone mucho calcio y poco magnesio. Pues hay una carencia de magnesio enorme en la población. Vale, entonces, a nivel de calcio aquí me pone menos de 10. ¿Sería correcto? Para mí es muy poquito. Muy poquito. Cloro, también menos de 10. Bueno, cloro, pues mejor. Aunque ya digo, es un cloro natural, no es un cloro añadido. Entonces es como el flúor. No es lo mismo un flúor añadido químico por el ser humano que trae natural de la naturaleza. Magnesio, menos de 5. Muy poquito, nada. 0. Yo ya no me gustaría esa agua para mí. Sodio, menos de 3. Bajísimo también. ¿Cuál sería a nivel de magnesio, sodio, un número? Bueno, pues yo para mí, lo que te decía antes, residuo seco, que mide en general, los 4 minerales, residuo seco, yo te diría entre 50 y 300, que dice la Organización Mundial Aquí de Salud. tenemos a 180 grados, menos de 29. Muy poquito. Para mí es un agua de muy baja mineralización, como hay muchas que veo aquí. Esta también es de las más famosas, de baja mineralización, que yo no comparto para nada. Viste que hay un anuncio ahora mismo en televisión, que me parece que es esta marca que ves aquí, que habla de minerales y tal. Bueno, pero bueno, esta ya tiene un problema enorme, como todas las que están aquí, menos esa y esta, que están en plástico. Ahora acaba de salir un estudio, y han salido cientos de estudios. El doctor Nicolás Olea lleva más de 30 años advirtiendo el bifenol A, y todos los tóxicos al fabricar son plásticos muy baratos, maleables, porque no todos los PET, que es el tipo de plástico, llevan los mismos tóxicos. Hay PET que tiene menos tóxicos, pero la mayoría de estas botellas que son baratitas, pues son millones que se fabrican con un PET muy tóxico que, tú imagínate, tú no tienes forma de saber el tiempo que estuvo al calor en el supermercado o en el transporte. Entonces, esos tóxicos pasan al agua, y esa agua, lo que hablamos, es el disolvente universal y pasa a tus células. Entonces, hay que tener mucho cuidado cada vez tomar agua o en cartón, como viene en ese caso. Hay que ver el revestimiento que tiene interno, que no sé de qué es. Sobre todo, esta sería para mí, a nivel el envase, el mejor, el de cristal, pero claro, el problema que es el caro, el transporte y tal, pero para mí el mejor. Es muy importante que, por ejemplo, en el caso de la jarra nuestra, está certificada por el doctor Olea de la Universidad de Granada, conforme no tiene ningún tipo de ningún tipo de disruptor endocrino. Hay cientos de disruptores endocrinos, el bifenol A es el más conocido, 0. Entonces, con una certificación de una universidad, nosotros estamos haciendo una con envase de cristal, también sacaremos ahora en breve al mercado, pero esta puede tener a la persona la tranquilidad que no va a emitir nada. Entonces, son pequeños conceptos que es importante. A ver, ¿en dónde viene envuelta el agua? Porque es el disolvente universal, cristal lo mejor, o un plástico certificado por una universidad seria, si puede ser de nuestro país, no de China ni nada de eso, que me certifique que eso no va a emitir ningún tóxico al agua. No solo bifenol A, que es uno de ellos, el más conocido, ningún tipo de tóxico. Entonces, eso es lo más importante. Segundo, cantidad de minerales que tenga, rica en minerales, con mucho bicarbonato, que tenga, por ejemplo, para mí lo ideal, 150. 150 me parece es una medida de TDS perfecta. TDS, vuelvo a repetir, no mide tóxicos, mide minerales disueltos en el agua. Entonces, un agua que sea el pH 9, ligeramente alcalina. Aquí tenemos 7,3, más o menos 7,3. Bueno, 7 es neutra. Vamos, el agua de mar tiene 8,5. Nosotros promulgamos con nuestros productos 9, 9,5, que sería lo ideal. El máximo permitido por ley es 9,5. 6,5 el mínimo, 9,5 el máximo. ¿Vale?
Y después, el problema es que ninguna de ellas tiene efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque tú nada más embotellas el agua, quiero decir, esta agua que hemos medido ahora con la povidona, la dejamos aquí abierta y mañana la volvemos a analizar y prácticamente ya no tiene antioxidantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos oxida al ser humano? Respirar. El 2% de lo que respiramos nos oxida. Por eso hace lo que dije antes, nos desequilibra esos electrones. Pues efectivamente al agua o una manzana, déjala abierta, sin la pela, y verás que al día siguiente está negra, oxidada. Pues ahí lo ves, el aceite. Por eso tenemos que tapar todos nuestros alimentos bien, cerrar bien el aceite, todo, cuanto menos contacto esté con el oxígeno, mejor. Aquí tenemos residuo seco menos de 29. Muy poquito, muy baja. Esa persona, claro, esa persona ¿qué tiene que hacer? Tomar, por ejemplo, agua de mar o tomar alimentos ricos en calcio, magnesio y potasio. Pero imagínate que lo sale. Mira, en los últimos años, yo he hecho varios cursos de agricultura ecológica, el nivel de minerales que tienen los alimentos ha bajado un 45%. Un 45% en los últimos 20 años. Entonces, quiero decir, por eso casi no, hay muy poquito magnesio porque los suelos están sobreexplotados. Entonces, si lo quitamos en el agua, entonces imagínate, hoy tenemos un problema muy crítico de desmineralización en la población. Entonces, creo que es importante, como todo, el equilibrio. Por eso, ya digo, de vez en cuando, una vez al año, te haces tu pruebita del pH o te haces un mineralograma, que también que son baratitos, hay muchos médicos que lo hacen, y saber cómo estás de minerales, cómo estoy de calcio, de magnesio, de sodio. Por ejemplo, magnesio, nunca te puedes intoxicar porque lo peor que te puede pasar es que lo elimines a través de las heces o de la orina. Entonces, quiero decir que la mayoría de los minerales se eliminan fácilmente. Dureza total menos de 30. Sí, claro, es el mismo tema, el TDS. Vuelvo a repetir, las aguas de baja mineralización para mí es un error, vuelvo a repetir, salvo un facultativo que para una persona concreta tenga ese tema. Ahí perfecto, porque lo que paso mal da el facultativo. A nivel de población general, que es lo que estamos hablando, aguas con más mineralización. Entonces, yo viendo esto, ¿no? Veo el agua embotellada, veo la jarra, y tiene mucho más sentido tener una jarra en casa, porque en términos de lo que hemos visto, antioxidantes, el tema del pH, ya lo trae ese filtro, pero además el plástico, no hay esos residuos. Hombre, y a nivel económico también. Yo sé que tú jarras, Juan Carlos, vas a venir, pero haciendo la prueba y yo te lo pedí, vamos a hacerlo algo que no sea comercial, sino vamos a hablar, tú lo has dicho también, con honestidad. ¿Merece la pena? Yo para mí merece la pena 100%, porque estamos hablando de un coste de litro 0,4 céntimos. Quiero decir que ya a nivel de comprarte el agua, segundo, para el medio ambiente. Digo, un producto, no digo ya el nuestro, un producto similar, quiero decir, que no tenga, lo que tiene que mirar la persona que lo está viendo, que no tenga esos tóxicos el plástico, o que sea de cristal, que si es posible que pueda volver el agua alcalina, que sea rica en minerales, que tenga ese efecto antioxidante, que tenga estudios científicos hechos, que a mí me da credibilidad de que es una empresa que investiga en el campo de la salud, no porque tenga un efecto curativo, porque para eso están los médicos y los científicos, pero sí para la prevención, que es muy importante, y después que sepa bien y que tenga un bajo coste. Estamos hablando de 4 céntimos y un gesto, ¿sabes qué es? Tener en casa, oye, que chiquillo, me he quedado sin agua y que está lloviendo con un sol de 45 grados, vete abajo, que no sabes dónde estuvo. Es una barbaridad al medio ambiente. Sabemos que se recicla el 30% de todo este plástico. Estamos envenenados comiendo el pescado con plástico. Todo, vamos a ver, yo creo que ya es una locura y ya mucha gente se ha concienciado, pero basta ya, quiero decir, del tema. Entonces, el agua del grifo para mí es la ideal, siempre que te guste, o hay que acostumbrarse el paladar. ¿Por qué? Porque es abrir, echarlo en tu método o tener filtros. Siempre yo aconsejo, muy importante, hay sistema de osmosis, nosotros tenemos este sistema, tenemos después la ultrafiltración, que ya va abajo del fregadero o arriba, que dice que ya abres un grifo y te sale con más velocidad. Eso también depende un poquito de lo que se quiera gastar. Tenemos osmosis inversa, pero siempre con un filtro pues, remineralizador, que tenga este efecto antioxidante, que tenga todo este... Aunque sea lo que cambie el sistema, entonces claro, depende de la zona de España, recomendamos. Mira, vivo aquí en Estepona, que el agua es durísima, que tal y que cual, pues bueno, o aquí en Campillo, pues mira, yo te aconsejaría, por ejemplo, un sistema de osmosis. Claro, mira, que vale 1.000 y algo euros. Bueno, pero mira, hay un sistema de financiación. Bueno, no puede ser. Pues empiezas con un equipito que vale 70 euros. Cada uno adaptado a lo que pueda, pero yo creo que de entrada es eliminar los plásticos de nuestra vida por coste económico, por salud,
por todo, vamos. ¿Hay alguna manera en el agua embotellada de ver qué tipo de plástico se han usado? No, me he eso, fijado. la mayoría es PET. Un PET normal es muy difícil y muy técnico todo. Tiene bisfenol, tiene esbofalatos. Son términos muy técnicos que el gran público no va a entender. Entonces, claro, cuanto más blando es el plástico, más tóxicos va a tener. Son ablandadores, pero es muy difícil. Eso en la etiqueta no te lo pone. Te va a poner PET. Que es... Y cuando, por ejemplo, a mí me pasa que pongo agua en un calentador, en un hervidor para un té y quedan residuos blancos. Sí, claro. Para eso el equipo de osmosis, porque la osmosis lo que hace te quita todo. La osmosis funciona como un riñón humano, es una máquina que va bajo el fregadero. A mí es un producto que en diversas zonas me encanta, en diversas zonas, en otras no lo... Pero bueno, es el roice del agua. Yo siempre lo digo, vamos a ser sinceros, sí, te lo puedes permitir, pero después siempre poniendo un filtro que me va a reponer los minerales, porque la osmosis te la ha dejado sin ni un mineral prácticamente. El residuo de la osmosis te va a dar en ppm 25, como esa agua que hemos visto ahí. Entonces, no. ¿Qué hay que hacer después? Le hemos quitado todos los tóxicos, ha quedado un agua espectacular. La gente que está en hemodiálisis en los hospitales usa osmosis inversa para hacer medicamentos. Es el elemento que más limpia, porque tiene varias fases, son normalmente 6-7 fases, con un filtro de carbón vegetal de coco, que es una maravilla, para mí es la técnica mejor para limpiar el agua. Después lleva una membrana que funciona como un riñón, el que inventó la osmosis se inspiró en un riñón humano, y es una maravilla, y te da un sabor de agua maravilloso. ¿Qué pasa? Que después hay que volverla alcalina y antioxidante. Esos dos efectos que hemos visto, pero bueno, ahí sería el que se lo pueda permitir. Maravilloso. Hay muchas marcas en el mercado que te den una garantía y muy importante, flujo directo. ¿Por qué? Porque no tira agua. Los equipos de depósito de cada litro tiraban entre 4 y 15 litros. Cada litro, que tú lo que pasa es que no lo ves. Entonces, eso ya es Esa es la crítica, ¿no?, que ha habido con estos sistemas. Pero ahora, por ejemplo, nosotros tenemos uno que vendemos de flujo directo, de que cada litro tira medio litro de agua. Lo ideal, y esa agua ni siquiera la puedes aprovechar. En vez de que vaya por el desagüe, ponerla en un barrilito y la aprovecha para regar las plantas o lo que sea. O si no, mira, de cada litro medio, pero no es lo mismo de cada litro, 4, 5, 6 litros, que me parece una barbaridad. Aparte que en los depósitos se contamina el agua, puede coger virus, tiene unas lámparas ultravioletas. No, lo ideal, flujo directo, que es una máquina. El agua, mientras está en contacto con la máquina, tiene su cloro, está protegida. Tú, una vez que abres tu grifo, 2 litros por minuto, te sale un agua fantástico. El que no puede, pues hay ultrafiltración, que sería el término medio, que estamos hablando entre 300, 200, 400 euros, o si no, ya una jarra de este tipo, que estamos hablando de una media de unos 50, 60, 70 euros, depende un poquito que la quieras con más. Quiero decir, que son productos, y después estamos hablando del coste por litro de apenas 4 céntimos. Cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo creo que se puede permitir, no el lujo, yo lo veo una necesidad de tomar un buen agua y, vuelvo a repetir, beber ese litro por cada 25 kilos de peso. Hemos hablado de agua, ya hemos traído el término, ¿no?, de antioxidante, alcalina, pero has pronunciado la palabra ionizada, sí, solarizada. Yo traigo más, hidrogenada. Cuéntame un poquito más. Sí, claro, hay tantos términos, por ejemplo, reestructurada. No sé si te acuerdas que te había dicho de lo de los tés, que nos hemos olvidado. Tú, por ejemplo, para saber un agua, que es muy importante, si está reestructurada, ¿qué quiere decir? Normalmente el agua, pero son temas muy técnicos, pero bueno, el agua tiene una aglomeración de moléculas. Imagínate ahí que se ve ahora mismo en el agua del grifo, ves que de 15 o 20 moléculas. Cuando tú la reestructuras, la pones en más pequeñitas. Es como las uvas. Mira, yo pongo el ejemplo de las uvas. Ponte un racimo de uvas fin de año y me quiero comer las 12 uvas de golpe, que me voy a atragantar y voy a tener un problema. ¿Qué pasa si como una a una? No va a haber problema ninguno. Pues al agua, cuando las reestructuras, pasa lo mismo. Entonces, una persona, cuando el agua está alcalina, ionizada, ya se reestructura automáticamente. Entonces, puede hacer esa prueba, que es, coge el agua antes de pasar por el producto que hace ese efecto, imagínate en este caso nuestra jarra, y pone la infusión. Y infusiona en frío, igual que si fuera caliente. ¿Por qué? Como tiene las moléculas tan pequeñas, penetran en la hierba o en nuestras células. Entonces, tiene una capacidad de hidratar maravillosa esa agua. Entonces, es una palabra muy importante, reestructurada. Pero son términos que después muy difíciles de comprobar, que yo ya... Esto sí, me gusta mucho porque se puede comprobar. Cualquiera persona, a ver, mi agua es oxidante o antioxidante, acordarse, 3 gotitas, la misma cantidad de agua, si se queda transparente, antioxidante. Cuanto más oscura queda, más oxidante es esa agua. Muy fácil. El pH, pues lo mismo. Tengo una escala de colores y lo sé. Son cosas muy facilitas para hacer. Ya lo demás es ser
muy friki del agua, como digo, que yo lo soy, yo tengo que reestructurada, hidrogenada, es poner hidrógeno molecular al agua, que es un antioxidante. Igual que la prueba que hicimos de este tema, que es añadir antioxidantes a través del hidrógeno, pero hay una barrera en el cerebro que se llama barrera hematoencefálica, que esa barrera lo que hace no permitir que ningún tóxico vaya hacia el tema neuronal, nuestro cerebro que es tan sensible a todo. No te permite que vaya lo malo, pero tampoco a veces lo bueno. Entonces dicen que los antioxidantes, que son un poquito más pesados, aunque hay mucho estudio que hacer al respecto, le cuesta atravesar esta barrera, mientras que el hidrógeno, al ser la molécula más pequeña del universo, Eli, es capaz de atravesar esta barrera. Entonces, por eso dice el agua hidrogenada. Pero también ahora hay pruebas científicas que el hidrógeno genera deuterio, que es agua más pesada, por lo cual la mitocondria, que es nuestro motor celular, se ralentiza, entonces es malo. Entonces el hidrógeno yo lo tengo ahora ahí, el que le gusta mucho, nosotros tenemos una maquinita que traemos de Corea, que hidrogena el agua, el que lo quiere tal, pero hay ese tema ahora mismo del deuterio que está estudiando. Entonces ya digo, cosas sencillas, muy comprobadas, y tampoco meterse en tanto inventito por ahí, porque mucha gente, o igual que trae productos de China, que no, yo... Todos los países me merecen el mayor respeto del mundo. Nosotros cuando llegamos a la universidad, lo primero que dijeron, ¿es el producto español? Sí, es un producto que tiene una trazabilidad, que va a ir siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no digo todas las fábricas en China, pero muchas fábricas te hacen un producto hoy y mañana te lo cambian. Entonces, muchas universidades no te quieren estudiar el producto porque sabe que cambia continuamente. Te meten minerales. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Vigo, en el CATI, que analizamos muchísimo, y en la de Santiago de Compostela, bueno, pues meterte calcita, dolomita, lo que lleva un ladrillo. La misma materia de un ladrillo, meterlo en el agua para alcalinizarla. Vamos a ver, una locura, pero claro, la gente no mira si el producto es español, muchas veces si es chino. Por ejemplo, hay unas resinas que usan muchas jarras y muchos filtros que se llama resina de intercambio iónico. Es una resina derivada del petróleo que lleva benceno y estireno, dos tóxicos enormes para nuestra salud. Bueno, pues que parece que no está. Nosotros hicimos una analítica en la Universidad de Vigo con uno de los productos más conocidos, que no quiero hablar, y subía el amonio 5 veces. El amonio 5, y eso lo bebe un niño o una persona mayor. Entonces, vuelvo a repetir, cuidadito con todo lo que venga derivado del petróleo, que no tenga una certificación seria universitaria, resinas de intercambio iónico, ¿no? Para eso, para quitar la cal, que las resinas de intercambio iónico lo usan para quitar la cal. No, porque viene derivado del petróleo y es tóxico. Para quitar la cal, osmosis. Si tienes descalcificador, sí, osmosis, porque el descalcificador mete mucha sal, mucho sodio, y eso sí que puede estropear el riñón, porque son cantidades de sodio de más de 200 mililitros. Entonces, la persona que esté con descalcificador sí o sí tiene que usar osmosis para quitar ese exceso de sodio. Y después ya te digo, que tenga el mínimo posible de tóxicos, y que se informe en empresas que le den credibilidad, que se informe con personas serias y que le expliquen bien. Nadie tiene la verdad absoluta, pero bueno. Y hablamos del agua que bebemos, pero hay más agua que absorbemos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos duchamos, lo hemos nombrado al principio de la entrevista. Sí. ¿Qué pasa con el agua de la ducha? Pues el agua de la ducha tiene ese cloro que no nos damos cuenta, pero ese cloro se absorbe por el contacto dérmico, pero sobre todo inhalación, sobre todo en invierno, cuando el agua está más caliente genera más vapor. Bueno, pues eso va directamente, es como casi más directo que si la bebieras, fíjate bien. ¿Por qué? Porque por nuestra nariz se inhala y va directamente a sangre. Entonces, ¿qué le pasa? Ese cloro, ese mal necesario que hablamos al principio, genera trialometanos. Entonces, bueno, pues eso te destroza el pelo, la piel te genera dermatitis, edemas para niños pequeños. Muy importante, nosotros cuando fuimos conscientes de este problema, empezamos siempre con el agua de beber, pero decimos, oye, te duchas cada día. Bueno, pues fuimos a la Universidad de Santiago, y bueno, nos mandaron un material de China, precisamente, que se llaman unas bolitas que era sulfito cálcico, que es, por ejemplo, en lo de comer y beber, la ley te obliga. Tú en el vino verás que te pone contiene sulfitos. En la carne contiene sulfito, normalmente sulfito cálcico, el E226. Es un conservante y un colorante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos esa tecnología que tú echabas esta gotita que nos faltó el reactivo, se queda amarilla el agua porque tiene cloro, le echabas esas bolitas, ¡plum! Al momento quedaba transparente también, como tú te quedaste cuando yo hice la prueba de la povidona. Que bueno, vamos a llevarla a la universidad para que lo que transmitamos a los clientes, por lo menos dentro de lo que cabe, podamos analizar todo. Claro, dijeron, no, cloro cero, se lo come. Pero ¿cuál es el problema? Que te cambia el cloro por sulfito cálcico. Entonces, vamos a ver, no podemos cambiar un tóxico por otro. Entonces, nuestro filtro de ducha, por ejemplo, está certificado por el CATI de la Universidad de Vigo, que no lleva sulfito cálcico. Muy importante. Lleva una tecnología con fibra de carbón. Claro, pues no es lo mismo aquí que te pasa un litro
tarda 5 minutos más o menos, que en la ducha, que son cientos de litros. Entonces usamos una tecnología que es con la fibra de carbón de coco, del coco, que es el mejor sistema para eliminar el cloro y tóxicos del agua, y totalmente natural, pues con una fibra especial. Logramos una patente y no lleva sulfito cálcico, no lleva ningún tóxico y también elimina metales pesados. Entonces es muy importante, porque claro, dirá, bueno, y el cloro te machaca la microbiota intestinal, entonces estás tomando probióticos con un problema de absorción intestinal, ya sea SIBO o el que sea, y te estás duchando. Entonces muchas veces es lo que te digo, Eli, no nos damos cuenta, pero ¿por qué no nos damos cuenta de estas cosas? Yo hace poquito me acuerdo que hervía el agua en un hervidor de plástico. ¡Qué barbaridad! Y yo que estoy, hasta que un día me di cuenta, digo, si vale 10 euros o 15 en cualquier... Pero no nos damos cuenta, pues esto es lo mismo. Son cositas que podemos cambiar cada día y es ideal, ¿no? Hemos nombrado muchos estudios. Sois la empresa, según he leído en vuestra página, de vuestro sector que más invierte en investigación. Hemos nombrado estudios que habéis hecho de diabetes, 3 tipos de tumores. También leí, me sorprendió, que el tipo de agua que bebemos tiene una relación directa con nuestro rendimiento deportivo. Así, correcto, claro. Porque, por ejemplo, el deportista lo que hace, porque te cansas, porque generas ese ácido láctico. ¿No te tiene pasado a ti un día que caminaste mucho o hiciste mucho ejercicio, al día siguiente tienes las temidas agujetas? Porque generaste mucho ácido láctico. Bueno, pues un agua, nosotros hicimos también, es verdad, no me acordaba ese estudio, me quedó por nombrar, con el profesor Caseus, cardiólogo, y en ¿cómo se llama este gimnasio tan conocido? El Rimbouk Club de Madrid. Hicimos este estudio con varios deportistas, ciclistas, triatletas de triatlón, un equipo maravilloso, el Team Clavería, que se llama, y nada, lo sometimos todos a las diversas pruebas y en todos vimos que reducía el ácido láctico y recuperaban mejor los deportistas. Entonces los chavales se iban todos con su agua alcalina ionizada, porque claro, tiene que mirar que si la población normal, que hacemos un ejercicio normal, tenemos problemas de oxidación, imagínate un deportista de estos que le dan, como dice, caña todos los días, que ya no digo de élite, que se fuera. Esa gente acaban todos con 50 y pico años, con un nivel de oxidación enorme, con mucha acidosis, con muchos problemas, porque han sometido a su cuerpo, por un lado muy bueno, pero por otro lado tiene muchas lesiones. Entonces esas personas tienen que prepararse más y cortar ese ácido láctico, que también está generando una acidosis y una oxidación enorme en su metabolismo. Juan Carlos, hasta ahora has estudiado durante 25 años todo el tema del agua. Dentro o fuera de Alcanatur, ¿qué reto personal para ti quedaría por estudiar? Bueno, pues yo creo que seguir investigando, ¿no? De cómo el agua, pues la parte, como te decía, también quizá el día de mañana esa parte toda espiritual, de por ejemplo el pensamiento, cómo todo eso, bueno, siempre que haya universidades abiertas, porque ahí ya es más difícil, ¿no? Porque ya es algo que no se percibe, ahí los científicos como que le cuesta más, pero yo creo que también cada día se va a estar más abierto, ¿no? Cada día que avanzamos, pues esas fronteras, esas barreras que yo creo que no existen entre lo material y lo espiritual se van a ir diluyendo. Entonces, bueno, pues todo lo que sea que tiene que ver con el agua en nuestra salud física, mental o espiritual, creo que es un producto mágico que está ahí, divino, de verdad, lo considero así. Es algo, yo le digo a todo el mundo que vaya de vez en cuando al río, al mar, y tiene algo mágico, ¿no te pasa? Que estás a la orilla del mar, el ruido de las olas, en un río que está fluyendo, un lago cuando está parado. El agua tiene algo mágico, yo creo que es un elemento, como todo que está en la tierra, pero a mí es algo que me chifla. Hoy en el hotel que nos invitasteis, maravilloso, porque era levantarte por la mañana y tenía una cascada. Ya los árabes, que estuvieron tantos siglos con nosotros, tenían el agua mágica. Tú te levantas por la mañana, escuchar ese ruido del agua, parece que nuestras células vibran con... Entonces, creo que toda esa parte, por ejemplo, solarizar el agua, creo que era interesante. Nosotros vendemos una botellita que es de color azul, te regalaré una que es preciosa, con toda ecológica, hecha aquí en España, con palabra ON, con la semilla de la vida. Bueno, es preciosa. A mí me encanta también ¿cómo se llama? La geometría sagrada, todo este símbolos, el ON. Eso no es de casualidad, que llevan miles de años y todo eso. Eso, vuelvo a repetir, es cuestión de que lo creas o no lo creas, no es nada científico, pero está ahí. Y todo eso yo creo que le da una energía al agua. Por eso yo creo que también, aparte de todo lo que hemos hablado ahora, tú cuando le das una intención al agua, imagínate cualquier persona enferma que nos esté viendo, mira, yo esta agua, aparte de alcalina, todo esto que hemos hablado, la intención que yo le doy, escribe ahí la palabra amor, curación, salud,
Y tú lo ves y dices, mira, a mí esta agua es un líquido vital. Eso tiene una intención que le estás dando a tu agua interna y a tu agua afuera. Es maravilloso, eso te va a ir bien. No hay ningún estudio científico, no me puedo basar en ningún estudio, pero me baso en mi intuición. Sé que eso te va a ir bien. Escucha música positiva, ten en todos lados cosas que tengan sentido para tu vida, estar armonizado con tu gente, evitar la gente que te altera, los pensamientos. Quiero decir, rodearte. Las mujeres en eso sois muy buenas, que rodeáis siempre de cosas bonitas, ves que tenéis esa sensibilidad. Pues yo creo que hay que ir a ese entorno, ¿no? Y las mujeres que tenéis tanto poder en esa parte, ese mundo más fino, más sensible. Entonces, más sensitivo. Más sensitivo. Entonces, quiero decir que todo ese tipo de cosas, yo muchas veces en las charlas veo que el 80% sois mujeres y veo que sois las gran revolucionarias y las personas que nos están escuchando ahora mismo, pues podéis La tener, mayoría también. La mayoría, pues vais a tener ese eje de cambio, porque ¿quién hace el cambio? Es en el hogar. A tus hijos que van a hacer lo que la mamá le diga, tu marido que va a hacer normalmente, que vamos, no quiero poner ese tema, pero normalmente en el tema de alimentación es la mujer que lleva la parte más fuerte, está siempre sobre todo el tema de los hijos, a ver qué les doy, qué agua, qué alimento, está como más abierta en ese tema, que cada vez más hombres, gracias a Dios. Pero entonces yo creo que hay que rodearse de todo positivo. Entonces, si puedo solarizar el agua, por ejemplo. ¿Qué es solarizar el agua? Solarizar el agua lo hacían los antiguos egipcios, es con un cristal especial, un poco azul. Por ejemplo, este azul sería muy... Pero ya no podía ser una botella de plástico, ser cristal. Por ejemplo, Solán de Cabras tiene una botella de cristal, pero bueno, hay un color, nosotros tenemos un color que es más tipo verdoso, que absorbe más el infrarrojo del sol. El sol tiene unos rayos infrarrojos, y entonces, bueno, pues esa agua, si aparte de alcalina está solarizada, pues ellos decían que te da como más vitalidad. Es la energía vital del sol, ¿no? Vamos a ver, al final, Eli, ¿qué es lo que estamos buscando? Volviendo a nuestro pasado, ¿qué hacía el agua cuando va? Por eso a mí la gente me dice, beber el agua de la lluvia. No, porque no es lo natural. ¿De dónde bebemos? De las fuentes. ¿Y la fuente de dónde viene? Pues tú imagínate esos ríos con rocas, que iba el agua rodando. Eso se está vitalizando el agua. Cada vez que tú giras en una roca, eso está vitalizando el agua. Nuestro filtro, cuando pasas por el agua, no pasa un recorrido así, pasa un recorrido que se vitaliza el agua también. Ya para no hablar más conceptos. Entonces es imitar esa agua primogénita que veíamos. El agua de Lourdes es un agua alcalina. Yo no digo que tenga que ver con los milagros, pero es un agua alcalina antioxidante, por ejemplo, de varios manantiales. Por ejemplo, hay un tema de los Unza, es una población de los Himalayas, del Himalaya pakistaní, y ahí el doctor Flanagan fue a investigar por qué vivían una media de 110, 115 años. Entonces, aparte de tener unas relaciones sociales, como pasa en los pueblos aún como Campillo, como mi pueblo, que la gente se conocen todos, se ayudan todos, pasa ese tema que, pues, gracias a Dios, se está perdiendo por desgracia, pues analizaron y que tomaban alimentos, por ejemplo, en grano, los trigos estaban refinados, era todo muy primogénito, y el agua que bebían era un agua alcalina antioxidante del deshielo de los Himalayas. Entonces vieron que el agua también tenía una importancia. Ahí vino los japoneses que cogieron toda esa información y la transformaron en elementos sencillos en tu día a día para hacer en tu casa de una forma, como hablamos, económica. Esto no es... Yo la primera vez que vi un ionizador que valía 4.000 euros, y digo, vamos a ver, o 3.000 que importábamos de Japón, digo, bueno, esto es para personas que estamos hablando de un nicho muy grande. Hoy, gracias a Dios, con tecnologías, con productos de este tipo, están al alcance de cualquier persona, todas estas tecnologías. Entonces, bueno, a mí eso me encanta, a mí eso es otro reto. Ahora mismo estamos estudiando, por ejemplo, hacer una botellita que tú puedas recargar en cualquier tema. Yo estoy hoy con el prototipo más visto, pues en el aeropuerto voy, me quedo sin agua, porque estoy con ese reto de beber mis 3 litros diarios, porque, bueno, repetir, yo mismo me olvido. Quiero decir, es que esto es como los curas, ellos no cometen pecado. Quiero decir, el que esté libre de pecado, decía el gran maestro, que tira la primera piedra. Pues tú mismo te olvidas, porque el día a día te come y no, hay que beber. Y si encima de beber esos 3 litros, o lo que le toca a cada uno, con un buen agua con calidad, bueno, maravilloso, pero por lo menos bébelo. Me decían el otro día en un podcast que vi también de un mexicano que traía a un médico y le decía, pero doctor, ¿usted qué me recomienda? ¿De beber mucha agua? Aunque no sea tan buena, como él hablaba también de reestructurada, ionizada, el mismo tema. Dice, aunque yo no tenga acceso a esta agua, dice, mira, mejor beber un agua que tenga cloro, pues mira, lo que hablamos, las hierbes. Bueno, pues la dejas que se evapore y la tomas al día siguiente, ya va a tener menos cloro. Bueno, pero bebe. Ese es, yo creo que el mensaje claro de aquí y la motivación claro, bebe cada día 1 litro por cada 25 kilos de peso que tengas. Y verás cómo tu vida va a dar un cambio abismal. Si encima ya después te conciencias y bebes ya un agua
buena que tú creas con tu criterio, con tu médico terapeuta que te recomiende la adecuada, maravilloso. Pero yo ya me voy súper contento del podcast si la persona ha tomado la pila como yo me ha pasado, que yo me había dormido, la habría estado bebiendo, si te lo digo con sinceridad, muy poquita agua, y lo estoy notando que yo cada media hora ahora mismo por la noche me levanto 3 o 4 veces, pero bueno, me he vuelto a tomar la pila. Por ejemplo, mi pareja, no, mi pareja bebe muchísima más, bebe 2 o 3 litros. Pero bueno, a veces tienes que alguien que te da un toque, te dice algo, te hace tilín en tu organismo y dices, y haz la prueba tú, pruébalo. Ya digo, no, el primer mes va a ser el más difícil, prueba 3 meses. Y ya me dirás cómo te encuentras de energía, de vitalidad, si tienes algún problema de salud, tal, comenta con tu médico además si tienes algún problema de salud, eso siempre es lo más importante, pero verás el cambio tan abismal. Entonces, la teoría, si no se aplica, no vale de nada. Tú lo sabes eso, ¿no? Eli, muy bien. Que decir, las teorías, podemos tener 1000 de ellas, pero hay que, a la práctica, hacer el esfuerzo. Cada día me llevo mi termo o lo que quede, si me gusta el agua fría, fría, el agua que más me gusta, y venga, cada día, venga, puma, que me gusta con un poquito de limón, pues limón, que es un gran alcalinizante también, con un poquito de agua de mar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta de vez en cuando, como decís, un buchito de agua de mar, pues por ejemplo, un 20% también, porque lleva todos los microminerales, pues ahí ya es un super agua también. Si encima la solarizo, maravilloso. Todo a más, pero la clave del día a día, eso, y a la hora de ducharte también muy importante, poner un buen filtro que te quite ese cloro y que no te añada ninguna porquería más, certificado por alguna universidad seria. Yo creo que esas serían las recetas, que si la gente nos hace caso en ese tema, su vida cambia. Te lo digo de verdad. Yo, mira, mi dermatitis, te lo digo de verdad que era horrible. Entonces, siempre inflamado. No hay nada. Nada. Yo, en verano me mejoraba porque el agua de mar y el sol te mejora, pero en invierno yo lo pasaba horrible, mira. Y es una maravilla. No me iba a morir de eso, pero tenía mala calidad de vida. Entonces, las que lo estén escuchando, mamá, que tienen niños que le quiten el cloro del agua y los 4 metales pesados, y verán el cambio que van a pegar. Y el pelo y la piel lo van a notar, van a usar menos jabón, menos tal. El agua, muy importante también, es verdad, mucha gente dice, ¿por qué no hay aparatos para toda la casa? No, porque el agua para beber, como dijimos, tiene que ser alcalina, pero para nuestro cuerpo tiene que ser ligeramente ácida. Curioso. Entonces ahí hay que bajar los minerales. ¿Por qué? Porque la capa de protección tiene un pH 5,5, igual que la povidona es ácida, por ese tema, porque ahí los virus y las bacterias mueren en un ambiente ácido. Muy importante. Fíjate el cuerpo, qué inteligente es el diseño. Dicen, Juan Carlos, que el agua clara y el chocolate espeso, tú has traído toda la claridad al agua, toda la claridad que no había oído, ni había leído o no le había prestado tanta atención. Así que te agradezco que te hayas cruzado todo el país, literalmente, para venir a hablarnos y a demostrarnos los conceptos, también explicarnos los conceptos básicos sobre el agua, porque yo creo que ha quedado claro que hay que beber agua y mucha fruta y verdura. Yo creo que quedó clarísimo. Pues ya está, eso para mí es lo más importante. ¿Cómo te pueden encontrar, Juan Carlos? Bueno, pues directamente en la empresa, aunque ya digo, no me gusta hacer publicidad directamente porque no me gusta. No lo hemos dicho, pero este espacio no es patrocinado. He sido yo la que voluntariamente, buscando referentes sobre el estudio del agua, te encontré. Sí. Y así ha sido. Me encantó que dijisteis un tema por la base científica y no, yo te agradezco enormemente la invitación porque ya digo, no queríamos hacer ningún momento porque yo creo que, bueno, para pedir, la gente es sensible, la gente sabemos, yo creo que hay una intuición dentro que te dice lo que sí, lo que no, y eso es lo que vale. Después que nos encuentre, el que quiera, pero cuando vienes con bombo y platillo, lo mío es lo mejor, lo demás no vale pan, eso aleja a la gente. Entonces nosotros, ya digo, fabricamos en España, en Galicia, tenemos una fabriquita con gente española, trabajando aquí el día a día, llevamos ya muchos años, del 2016 que abrimos las puertas y con mucho tesón y con mucha tema, y eso es lo importante, y dando a la gente soluciones y dando una garantía. Eso es lo que hace falta a la gente, pero ya digo, nuestro objetivo siempre es salud, calidad de vida, y la frase de la doctora, que la llevamos escrita en nuestros polos, que es la vital importancia del agua en nuestra salud, pero ahora hay que añadirle ese tema, y beber mucha agua. Ese es el mantra. El mantra. Queda claro, queda registrado, así que muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, hemos estado súper cómodos, ¿verdad?